Y ahora él volvió, está instalando su propia línea de investigación, tiene un proyecto Fondesit de iniciación, y lo invité porque tiene una línea de investigación muy, muy interesante y yo creo que es muy atingente al curso. Así que, bueno, darle la bienvenida a Andrés y agradecerle que haya aceptado esta invitación. Yo me imagino, Andrés, que si los alumnos quieren hacerte preguntas, que te interrumpan, ¿no es cierto? Sí, ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Hola, ahí estoy saludándolo a todos. Sí, ningún problema. Sí, ahí me voy a apagar de nuevo. Sí, ningún problema. Si me interrumpen, de hecho para mí es mejor porque es más, como más fluida la conversación. Así que lo que no estoy muy seguro, aquí cuando uno quiere preguntar hay como una manera de señalar que hay como una manito o algo así, ¿o no? No, uno habla nomás. No, tú hablas nomás. Los estudiantes pueden interrumpir, entonces yo les sugiero que activen el micrófono cuando quieran hacer una pregunta y directamente lo interrumpen. O si alguien quiere escribir algo en el chat para pedir la palabra o en los participantes que levantan la manito, bueno, yo voy a estar atenta a las otras señales, ¿ya? Pero la idea es que interrumpan, sobre todo porque es una metodología nueva y van a tener dudas, digamos, así que mejor aclararlas. Vale, entonces Vale, sí, pues yo les voy a hablar un poquitito, les voy a hacer como una especie de intro. No sé si ven mi pantalla, ¿se ve bien? Yo la veo muy bien. Se ve así pantalla completa, ¿verdad? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Entonces, un poquitito, yo no estaba tan 100% seguro, me tuve que incluso darme cuenta, pero sí, creo que este es el título del curso, ¿cierto? Biotecnología de enzimas y vías metabólicas, ¿ya? Entonces, precisamente como la profe le estaba contando, yo hice el doctorado, ¿cierto? En la Facultad de Ciencias, de hecho, la profe fue mi tutora, ¿cierto? Y trabajé también en enzimas, ¿cierto? Y de hecho, yo ya venía trabajando un poquitito con enzimas, obviamente de mi tesis de pregrado, pero un poquitito más en la enzimología, pero cuando hago el doctorado me pasé a algo más bien estructural, ¿ya? Pero cuando ya me fui a hacer el postdoc, y aquí les estoy contando un poco pues, esta historia, un poquito para darles la introducción del título de mi charla del día de hoy, o sea, de la clase, que va a ser bien divertida porque les voy a hablar del diseño e ingeniería de péptidos. ¿Y por qué esto? Porque en realidad durante mi postdoc en realidad me interesé en realidad y me especialicé. Mi entrenamiento fue más relacionado con espectroscopía de fuerza o en realidad como con lo que se denominan propiedades mecánicas de biomoléculas, ¿ya? Y en realidad entonces cuando ustedes se dan cuenta de que voy a hablar de diseño e ingeniería de péptidos como que no pegan ni juntan, ¿ya? Pero en realidad les voy a contar por qué y cuál es la trayectoria y el camino, cómo llego hasta acá, ¿ya? En realidad lo que el título de la clase hoy día es como una especie de chiste porque en realidad le puse como perdidos en Lost in Translation, y para los que les gusta un poquitito el cine van a dar cuenta al tiro que estoy haciendo alusión no tan solo al proceso de biología molecular, sino que también una película, ¿ya? Les voy a contar un poco y voy a volver ahí a Lost in Translation en un par de segundos, ¿ya? El programa para el día de hoy ya lo he dividido como en dos secciones con el objetivo de que hagamos un mini recreo en un instante, porque sé que tenemos algo así como un poquito más de, no sé, de 90 minutos, algo por ahí, pero la idea es que hagamos en un instante, hagamos una pausa, ¿cierto? Pero en estricto rigor, los conceptos que en el fondo me gustaría revisar con ustedes el día de hoy son los que están ahí en la pantalla, ¿cierto? Vamos a hablar un poquitito de lo que son los conceptos generales de biología mecánica y en realidad voy a partir literalmente de atrás de la historia, ¿ya? Voy a partir contándoles el final de la película, literal, y vamos a ir entonces a hacer el camino juntos para llegar a lo que es el diseño de enzimas, ¿ya? Y cómo en el fondo lo que yo estoy trabajando hoy en día y cómo eso se cruza con lo que ustedes van a ver o están viendo a lo largo de este curso, ¿cierto? Vamos a tocar un poquitito, aunque me gustaría hacerlo con más detalle, pero lo vamos a hacer muy breve, lo que son las estrategias de adhesión de bacterias, ¿ya? Y más que nada, en vez de hablar muchísimo de las diferentes estrategias que tienen las bacterias para poder adherirse, vamos a hablar en realidad cómo es una gran estrategia, que es la empleada por los pili, está relativamente conservada a lo largo, o más bien en el ancho y largo, ¿cierto?,
de muchos géneros, ¿cierto?, de bacterias, tanto gram positivos como gram negativos. Y hay unas ciertas sutilezas y en las cuales voy a tratar de hacer un cierto hincapié, ¿ya? Luego vamos a hablar de las técnicas, porque probablemente tal se vuelve muy metodológico la manera en que en el fondo yo voy a atacar el problema del diseño de péptidos, ¿ya? Y en el fondo principalmente no tan solo por la estrategia del diseño, sino del resultado que yo quiero ver y cómo lo evalúo, ¿ya? Y finalmente, aquí sale 1.4, pero en realidad esa fue una línea media heredada que les ubiqué. Hay una especie de snapshot, ¿cierto? Que son estas como pósters, ¿cierto? Que tienen los típicas las revistas, que en el fondo resumen todas las técnicas que están relacionadas con técnicas de mecánica de proteína y en realidad de biomolécula, en realidad. Y que todas estas son técnicas de molécula individual. Y finalmente vamos a hablar de lo que son los instrumentos, ¿ya? Y le puse esto como énfasis porque en realidad les quería contar una historia, porque acabo de implementar uno en nuestro laboratorio, entonces quería contarles un poquitito lo que estamos haciendo, a ver si se interesan para que lo conozcan en algún momento, ¿cierto? Cuando esto se vuelva más presencial, ¿cierto? Y después finalmente vamos a entrar a la técnica, ¿ya? Que son las técnicas de proteína dividida, ya que a lo mejor ustedes han escuchado, vamos a hablar un poquitito de un par de ejemplos, qué significa proteína dividida, en qué consiste, y luego vamos a utilizar para la concepción del trabajo, ¿cierto? Lo que son lo que hoy en día se denomina como el SpyTag, Spy Catcher, que es una de las técnicas, yo diría, que hoy en día está más ampliamente distribuida y está pegando mucho en biotecnología. Les voy a explicar después a continuación por qué, ¿ya? Y la siguiente clase, ahí les sugerí un paper, hoy día sería como el 2.4, voy a hacer una especie de introducción, principalmente desde el punto de vista como de la estrategia, pero sin hacer hincapié en los resultados de la mecánica y con la idea de que ustedes discutan, o más bien que todos discutamos, ¿cierto?, la próxima semana, el miércoles, ¿cierto?, sobre el paper, ¿cierto?, que es este PNS del 2018, ¿ya? Entonces, como ya les mencionaba, lo tienen, ¿cierto? Súper. Entonces, como ya les mencionaba, esta clase la denominé Lost in Translation. Lleva un poquitito una historia, una película de Bill Murray, ¿cierto?, que es una especie de actor en decadencia, ¿cierto?, que se va al Japón y que en el fondo va a hacer una serie de reclames y en el fondo se llama Lost in Translation porque literalmente nadie habla japonés y él tampoco. Y en realidad entonces lo que ocurre es que tiene este diálogo y unos diálogos muy extraños, ¿cierto? Y medio, pero bien divertidos con, ¿cierto? Con Scarlett Johansson, ¿cierto? Que es su coprotagonista. Y esta es una película de Sofía Coppola, ¿cierto? La hija y, bueno, y actriz también de la trilogía de El Padrino, ¿cierto? Ahora hago toda esta historia, en realidad usted a lo mejor con esta película de otro nombre, ¿cierto?, que se llama Perdidos en Tokio, pero en realidad cuando hacemos la traducción literalmente perdimos el significado de la historia, porque Lost in Translation significa literalmente perdido en la traducción. Y ese es el título que yo he tomado porque lo que les voy a tratar de contar el día de hoy, y este es precisamente el final de la película, es cómo yo puedo diseñar péptidos que interfieren con el folding de proteínas que están recién saliendo del ribosoma, ¿ya? Por eso es que se llama perdido en la traducción, ¿ya? Lost in Translation. ¿Cómo yo puedo entonces diseñar a través de ingeniería un péptido que en el fondo puede intervenir, ¿ya?, con el plegamiento de la proteína, pero lo puede hacer de una manera estable, ¿ya? Aquí la profe es mucho más precisa, ¿cierto?, con esto, pero incluso podría ser incluso llamado, porque les voy a explicar la estrategia, esto se denominan algunas veces también como péptidos suicidas, o ligandos suicidas en realidad se llaman, ¿cierto? Porque van a generar una reacción irreversible en donde este péptido, que es el que está en celeste, ¿cierto?, va a quedar unido a la proteína, pero además de interferir con un proceso natural, autocatalítico de esta proteína, sino que además va a generar, ¿cierto?, una interferencia con el plegamiento de la proteína. Es bien choro y bien divertido, porque además la ingeniería del péptido no tan solo lleva el péptido mismo que va a intervenir, ¿cierto?, que podríamos decir y llamarlo incluso que es una estrategia de péptido mimético, ¿cierto?, que por así decirlo recapitula las propiedades físico-químicas de los péptidos, sino que además tiene una serie de otros elementos que me van a permitir a mí, desde la bioquímica o de la biología molecular, ¿cierto?, hacer una serie de procesos interesantes, como puede ser, por ejemplo, el marcaje a través de una sonda fluorescente orgánica,
el corte a través de una enzima proteolítica, inclusive a través de la misma proteína que está acá, que se denomina H por ahora, me permite incluso purificar la proteína, ¿ya? A través de unos sistemas covalentes. Entonces, en realidad, este va a ser el final de la historia y esto es lo que ustedes vamos a discutir la próxima semana. Pero entonces, lo que les voy a tratar de contar el día de hoy es cómo llegamos a esto, qué experimentos son los necesarios para hacer una especie de ingeniería de proteína y cómo se leen. Principalmente me voy a enfocar no tan solo en el diseño, que probablemente ustedes en las primeras clases ya lo revisaron con la profe o con Víctor, ¿cierto? De cómo diseñar péptidos, ¿cierto? Hacer cierta ingeniería, biología molecular, etc. Pero principalmente es cómo tú haces ingeniería de este péptido pequeño, ¿cierto? Pero principalmente es qué es lo que tú miras, ¿ya? A través de una estrategia, ¿ya? Bueno, como ya se están un poco imaginando desde la diapositiva anterior, lo que les voy a contar el día de hoy es precisamente cómo nosotros podemos establecer una estrategia que interfiere con el plegamiento de proteínas que permiten la adhesión, ¿ya? Y aquí esto es bien interesante porque en realidad, nuevamente partiendo casi del final de lo que sería esta historia, las bacterias tienen estrategias múltiples para poder adherirse a la superficie. Y esas estrategias constan, ¿cierto?, en especie de filamento, ¿cierto?, que se proyectan desde la pared celular, que sería este dibujito, ¿cierto?, esta cosita aquí media entramada, ¿cierto? En este caso estoy hablando de Piógenes, que va a ser nuestro modelo, ¿cierto?, el día de hoy, ¿cierto? Va a ser la vedette que vamos a tener a lo largo de toda la discusión del día de hoy. Y vamos a conversar sobre las propiedades que en el fondo tienen estos gran positivos, cómo se las arreglan, ¿cierto?, para, por ejemplo, resistir a un estrés mecánico, ¿ya? Que, por ejemplo, puede ser instaurado por el flujo, ¿cierto?, de, por ejemplo, el moco, ¿ya? Cuando Piógenes coloniza, ¿cierto?, un epitelio, tiene que estar constantemente luchando con un flujo que puede estar instaurado por los mismos tipos de movimientos que van en el fondo generando las células epiteliales o ciliales, ¿cierto?, que van moviendo el moco, ¿ya? Entonces, ¿cómo Piógenes se las arregla para poder soportar esas grandes fuerzas, ¿cierto?, que van a estar soportando estas estructuras que se proyectan desde la pared, ¿ya? Y esas estructuras a lo mejor ustedes la conocen, ¿cierto?, y se denominan pili, ¿cierto?, o también se denominan fimbria, o también incluso se denominan adhesinas, dependiendo incluso algunas veces de qué bacteria estemos conversando. Por ejemplo, en coli se tienden a llamar más bien fimbrias, y de hecho están todas las proteínas que forman parte de esta estructura, ¿cierto?, de esta proyección, están codificadas o forman parte de un mismo operón, ¿ya? Se llaman FIM, las proteínas FIM, y en este caso estas proteínas en realidad tienen un número y como la gente no es muy ocurrente, ¿cierto?, le pusieron spike, ¿cierto? Pero igual es bien divertido porque en realidad es la contracción entre Streptococcus Piógenes, entonces aparece la palabra spike, ¿cierto?, un espía. Y aparecen entonces tres unidades que son interesantes, que es la 125, que es la subunidad, perdón, la 125, que es esta verde, que sería la adhesina propiamente tal, que se une al epitelio. Luego la proteína mecánica, que es la 128, y luego la 130, que es la rosada, que es la que permite el ancla a la pared celular. Entonces, en realidad, como ustedes ven, es una proteína, o más bien el pili de este gran positivo es relativamente sencillo, pero tiene una novedad evolutiva. Tiene una novedad que le permite entonces a esta bacteria estar o soportar grandes demandas, ¿cierto?, mecánicas, ¿cierto?, que evitan entonces que este flujo, ¿cierto?, o el estrés mecánico permita, llamémoslo, la liberación, ¿cierto?, de la célula huésped, ¿ya? Bueno, yo lo que les voy a contar, como les dije, estoy partiendo casi por el final, pero esto forma parte de un programa de investigación que he establecido desde a partir del año pasado, más o menos, un poquitito más, ¿cierto?, cuando llegué a la Universidad Mayor, en donde estamos centrados en entender no tan solo la adhesión de bacterias, sino que también lo que se denomina la elasticidad del músculo y la comunicación celular, ¿ya? Célula-célula en realidad, ¿ya? Todo a través de una gran pregunta que la podríamos enmarcar en lo que se denomina la biología mecánica, ¿ya? Y la biología mecánica, en realidad, es una especie de campo emergente, ¿cierto?, que en el fondo tiende a comprender o a resumir
la serie de señales con las cuales la célula está comprometida diariamente, ¿ya? Todos sabemos muy bien, ¿cierto?, de nuestros propios cursos, ¿cierto? ¿Ustedes, chicos, en qué cursos más o menos van? ¿Son de distintos niveles o son de un solo nivel? Creo que hay de tercer año. Sí. De tercero. Pero espérate, hay vale. de distintos niveles. Ya, súper. Entonces significa que uno algunos dice que es de cuarto. Vale, o sea que hay personas que ya tuvieron ya bioquímica, tuvieron biología celular seguramente, que era lo principal para esta diapositiva, y algunos probablemente ya incluso tuvieron fisiología o neurociencia, ¿cierto? Y ya conocen más o menos de lo que les voy a hablar. Normalmente cuando nosotros hablamos de las células que son capaces de comunicarse, automáticamente en nuestra cabeza se dispara, ¿cierto?, el switch y nos dice, bueno, las células se comunican a través de estímulos eléctricos, ¿ya? Y eso en realidad es lo que, de hecho, en nuestro curso de biología celular ya lo revisamos, y también en profundidad en los cursos de fisiología o en un curso dedicado, ¿cierto?, por ejemplo, en un curso de neurociencia o de neurobiología, en donde comprendemos entonces que, por ejemplo, existen células excitables, ¿ya?, que eso es lo más apropiado para hablar cuando estamos conversando de comunicación celular. Existen células excitables que permiten entonces comunicar estímulos, ¿cierto?, señales, ¿ya?, utilizando, ¿cierto?, llamémoslo lo que se denomina, ¿cierto?, movilización de iones, que en el fondo no es nada más que entonces cambios de potencial, ¿ya?, lo que en algún caso podríamos llamar que son corrientes, ¿cierto?, y que establecen diferentes potenciales, ¿cierto? Pero eso en estricto rigor, ¿cierto?, es lo que se dedica a la electrofisiología, a comprender cómo esos estímulos eléctricos son propagados, por ejemplo, a lo largo de una neurona, en el caso también de una célula excitable, ¿ya? Pero, de otro modo también, ¿ya?, y también esto lo revisamos con bastante detalle, ¿cierto?, en nuestro curso de biología celular. Por ejemplo, cuando conversamos de lo que sería, ¿cierto?, la comunicación a través de moléculas pequeñas, o lo que denominaríamos, ¿cierto?, como señalización química, ¿ya? Y aquí lo típico que nosotros hablaríamos inmediatamente es lo que se denomina transducción de señales. ¿Y en qué consiste la transducción de señales? Es relativamente sencillo. Aquí tú tienes una molécula pequeña que sirve como señalizadora, se une a un receptor, ¿cierto?, de membrana normalmente, y que ese receptor, dije normalmente porque, claro, hay ligandos, ¿cierto?, que traslocan, que son las hormonas esteroidales que van directo al núcleo, pero en general, ¿cierto?, normalmente se une a un receptor de membrana, y este genera lo que se denomina una cascada de señales asociada, ¿cierto?, a un segundo mensajero, a un MP cíclico, lo típico que nosotros conocemos de nuestros cursos, que finalmente tiene siempre como consecuencia activar un programa génico, ¿ya?, ¿cierto?, prender, encender genes que nos van a permitir entonces llevar a cabo o entablar una respuesta, ¿cierto?, frente a ese estímulo, ¿ya? Hasta ahora entonces tenemos dos grandes ejemplos: la electrofisiología, o más que electrofisiología, que es la disciplina, sino que más bien el estímulo eléctrico y el estímulo químico. Pero hay un tercero que es menos popular y que de hecho normalmente nosotros nunca lo estudiamos, y una razón bien sencilla, porque en realidad es menos popular, porque en realidad, tal como un estímulo mecánico, en realidad no fue, por así decirlo, enfrentado propiamente tal hasta hace unos pocos años. Y ustedes saben de que si estas cosas no se meten en el Albert, en realidad no forman parte, ¿cierto?, de los conceptos naturales, ¿cierto?, de lo que sería, por ejemplo, la comunicación célula-célula, o más bien de la comunicación celular. Lo bonito es que ya el Albert, en su última edición, comenzó ya a incluir ese tipo de fenómenos. Entonces ahora, cuando nosotros hablamos ya de la comunicación celular, es muy difícil escapar de lo que se denomina la biología mecánica, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que en realidad las células son capaces de integrar señales mecánicas, son capaces de leer, ¿cierto?, lo que ocurre en su exterior, y incorporar esas señales, ¿cierto?, al interior, ¿ya? Pero no tan solo de ese modo, sino que también son capaces de comunicar estímulos mecánicos, o sea, es bidireccional, ¿ya? El ejemplo que sale aquí es que tú puedes tener un estímulo mecánico, por ejemplo, de tracción, ¿ya?, o más bien de empuje, ¿cierto?, y eso, a través de estructuras especializadas al interior de la célula, son comunicadas, ¿cierto?, finalmente al interior, y que también pueden desencadenar, por ejemplo, en encender un programa de genes, ¿ya?, o una respuesta, ¿cierto?, física, etcétera, ¿cierto? ¿Cuál es la gran diferencia? Y aquí déjenme un poquito recordar la diapositiva, pero lo principal es de que si bien
la transmisión de señales eléctricas es muy, muy, muy rápida, que es lo típico que ocurre, ¿cierto? Y que el ejemplo más notorio de esto es como, por ejemplo, la neurona que está inervando en la última, ¿cierto?, vértebra, ¿cierto?, en la zona lumbar de una colita, ¿cierto?, de una ballena que mide 30 metros, ¿cierto?, es capaz de proyectar varios metros, incluso decenas de metros, ¿cierto?, para inervar la punta de la cola, ¿cierto? Y es muy bonito ese ejemplo, y ahí nos da la idea de que esos estímulos son muy rápidos, ¿ya? Ahora, por el otro lado tenemos la transducción de señales, ¿cierto?, que está basado en la difusión de una sustancia química, pero que en el fondo, como dice acá, puede durar segundos e inclusive prender un programa génico, ¿cierto?, involucra más que minutos, pueden llegar hasta horas. Entonces la transducción de señales tienden a ser respuestas relativamente lentas. Y la biología mecánica en realidad es bien bonito porque a diferencia de lo que son los estímulos eléctricos y los estímulos de traducción de señales, ¿cierto?, aquí los sistemas no hay difusión. ¿Por qué? Porque una señal mecánica, para que pueda ser incorporada al interior de una célula, tiene que estar todo el sistema acoplado. Por eso que las respuestas son en el orden de los microsegundos, ¿ya? O sea que rápidamente se puede entablar, ¿cierto?, un programa de estímulo o propaga la señal al interior, ¿cierto? Porque en realidad no existe la difusión. Están todas las estructuras subcelulares, ¿cierto?, que componen del sistema de señalización mecánica acoplados mecánicamente o físicamente. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Y es muy bonito y a lo mejor ustedes ya lo conocen, pero las uniones en hendiduras, ¿cierto?, lo típico de la biología celular, ¿cierto?, de cómo las células son capaces. ¿Ustedes escucharon alguna vez el término de que las células son capaces de acoplar su citoplasma? Alguna vez también lo llaman, o son capaces de acoplar su citoesqueleto. ¿Escucharon alguna vez eso, cierto? Sí. Y que, por ejemplo, un tejido, por ejemplo, un epitelio, las células que estaban contiguas tenían su citoesqueleto acoplado, ¿cierto? Pero cuando nosotros estudiamos eso, literalmente nosotros a veces, yo lo hacía por lo menos medio de memoria, pero ¿qué diablo significa eso? Y en realidad significa precisamente esto, que hay moléculas que están en la superficie de la membrana, por ejemplo, las caderinas, ¿cierto?, que van a establecer uniones íntimas con las caderinas de una célula contigua, y de ese modo, esas caderinas en su cara citoplasmática van a estar unidas a elementos del citoesqueleto, como filamentos de actina, a través de una molécula moduladora. Entonces fíjate que ahora vamos a hablar de una caderina, vamos a hablar entonces de una molécula que se llama catenina, que es un adaptador mecánico, y finalmente de los filamentos de actina, que junto con los filamentos, ¿cierto?, otros filamentos o motores moleculares, van a permitir, por ejemplo, el acortamiento, ¿cierto?, o la contracción de una célula. De este modo, entonces, por primera vez contextualizamos de que una célula es capaz de interaccionar con la célula contigua a través de un estrés mecánico. Y esto es prácticamente, o se resuelve prácticamente, en cosa de microsegundos o milisegundos. Y esas señales son señales mecánicas. Y las células tienen que responder a estos fenómenos. Entonces, en esta diapositiva es precisamente la nueva visión que se tiene de sobre cómo una célula es capaz de integrar y generar estímulos mecánicos. El que yo les daba recientemente era este ejemplo, donde tenemos las caderinas, ¿cierto?, que son estas estructuras medias en rosa, que en el fondo a través de moléculas adaptadoras, que serían estas medias amarillas naranjas, ¿cierto?, que son las cateninas, ¿cierto?, transmiten esos esfuerzos mecánicos hasta el citoesqueleto, que en este caso podría estar en contracción. Por lo tanto, una célula puede tractar de otra, ¿cierto?, comunicándose, fíjense, los citoesqueletos. Ahora, no es la única manera, una célula también tiene que ser capaz de leer su contexto en la matriz extracelular, por ejemplo. Y esto es muy importante en el caso del cáncer, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque una célula tiene que entender cuál es su sustrato, ¿cierto?, su matriz extracelular. Y en este caso, le estoy poniendo el ejemplo, ya no es de una caderina, como era anteriormente. Estas son células, o más bien proteínas, que son muy parecidas, pero en el fondo se llaman integrinas, ¿ya? Y es muy divertido el nombre porque en el fondo ellas se dedican a integrar señales mecánicas desde el exterior hacia el interior, nuevamente a través de moléculas auxiliares, que se llaman talina en este caso, pero normalmente van a hacer lo mismo. Entonces lo que vamos viendo es que existe una nueva visión respecto a cómo la célula es capaz de integrar estos estrés mecánicos. ¿Cuál es la gran diferencia de los fenómenos de biología mecánica? Y aquí vamos a llegar eventualmente al estrés de bacterias. Es de que en el caso de la biología mecánica o las señales mecánicas, no existe difusión de la señal, ¿ya? Tanto en las señales eléctricas, que tienen que difundir iones, y en el caso de la transducción de señales, donde tienen que difundir proteínas ligando y al interior segundos mensajeros. En el caso de la biología mecánica o las señales mecánicas, todo está acoplado, precisamente lo que menciona acá.
tanto la integrina, o más bien aquí es la caderina, con la molécula transductora, con el citoesqueleto está todo acoplado, y esto nuevamente está en la célula que está contigua. Por lo tanto, literalmente tú acoplas lo que se denominan los citoesqueletos, producto de que todo está físicamente, llamémoslo por ahora, atado, ¿ya? Entonces, de este modo, entonces comenzamos a hablar y a modelar lo que serían los márgenes de lo que se dedica a la biología mecánica, ¿ya? Bueno, pero ¿cómo llegué yo hasta acá, por cierto? Y en realidad la biología mecánica, como ya les mencionaba, esta es la línea de investigación que yo exploro. Yo tengo 3 líneas y una de ellas es precisamente lo que se denomina el diseño de péptidos. ¿Y por qué el diseño de péptidos? Porque las bacterias, si bien también experimentan o son organismos sencillos, ¿cierto? Mucho más sencillos que los que les mostraba recientemente una célula epitelial, ¿cierto? Que tiene que establecer relación con su matriz extracelular, con las células contiguas, etc. Las bacterias no son muy distintas porque también tienen que generar adhesiones, pero a diferencia de una célula epitelial que establece una interacción con la matriz extracelular a través de una proteína simplemente, las bacterias tienen que lidiar con otro fenómeno, ¿cierto? Que el primero de todo es que tienen que lidiar con lo que se denomina la adhesión, ¿ya? ¿Y por qué? Porque una bacteria, si quiere ser exitosa, ¿cierto? Dividirse, tener acceso, ¿cierto? A la formación de una biopelícula, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer, el primer evento molecular relevante para que ocurra a cualquiera de estos procesos que lo acabo de mencionar, es la adhesión. Y la adhesión la ha solucionado a través de varias técnicas. En realidad existen 2 o 3 estrategias, pero una de las más populares y la más exitosa, ¿ya?, es el empleo de lo que se denominan estas pilai, ¿cierto? Pilinas, o, perdón, pilus, ¿cierto? O adhesinas, ¿cierto? Fimbria, nuevamente. Y lo que nos damos cuenta es de que estas fimbrias, o más bien pilai, ¿cierto?, tienen dimensiones que son astronómicas. O sea, no tanto, pero lo que quiero decir es que imaginémonos que esta bacteria que está acá arriba, sale aquí la mención, ¿cierto?, al paper, pero miren, fíjense en la estructura. Y esta es una microscopía en donde se ha ocupado, ¿cierto?, un anticuerpo que genera un anticuerpo contra una de las pilinas estructurales de una bacteria, ¿cierto? Y lo que se ve entonces es la proyección del pilai. Y el pilai, en algunas ocasiones, fíjense que mide la misma dimensión o varias veces la dimensión de la misma bacteria. En este caso, el pilai tiene esta proyección hasta acá, que es más o menos la misma dimensión, pero prácticamente es 2 veces el mismo largo que tiene la misma célula. Entonces, si pensamos en una célula, por ejemplo, común y corriente, un Piógenes, por ejemplo, o más fácil todavía, un coli, ¿cuánto más o menos mide una Escherichia coli? De más o menos, llamémoslo, de largo. ¿Cuánto medirá? Chiquillos, ¿cuánto creen ustedes que mide una bacteria? Órdenes de magnitud, chiquillos. ¿Cuánto? ¿Micrómetro? Sí, eso. Ya, muy bien. ¿Cuántos, más o menos? ¿Como 4? 4. Ya, es una grande, pero no estáis tan perdidos, porque en realidad una bacteria más o menos, por ejemplo, la Escherichia coli mide más o menos 1, más o menos. 1. Piógenes también, 1, un poquitito menos. Coli grande así puede llegar a medir un poquito cerca de 2, pero normalmente mide 1 micrón. Por lo tanto, si estamos hablando más o menos de lo mismo, fíjate que la proyección de llamémoslo pelito, ¿ya?, de este pilai que se proyecta, puede llegar a medir micrones, ¿ya? Y de hecho hay casos reportados, no puse aquí la diapositiva, pero lo pueden encontrar en este mismo paper, en donde aparece que incluso el pilai puede llegar a medir 10 veces el tamaño de la bacteria. O sea, puede superar fácilmente los 10 micrones. Entonces la pregunta aquí viene, ¿y cómo diablos se hace eso? ¿Verdad? Porque en realidad yo les acabo de comunicar en realidad que las proteínas en el fondo son entidades macromoleculares relativamente pequeñas, ¿cierto? Yo no se lo he comunicado, pero probablemente ustedes ya lo vieron en su curso de bioquímica y probablemente con Víctor o con la profe lo han revisado, pero ¿cuánto creen ustedes que mide una proteína? Esto ya es medio... Aquí hay más rango de error, ¿ya? Pero ¿cuánto creen ustedes que mide una proteína globular? Ya, una proteína típica, común y silvestre. Imaginemos esta proteína estructural. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuál es el rango más o menos que quería tener una proteína de este estilo? ¿Nanómetros? Muy bien, nanómetros. ¿Pero cuánto, más o menos? ¿Cuánto crees tú? Súper bien, pero son nanómetros. Bueno, sé, una decena. Una decena, ya. Una decena te pasa tú un poquitito, pero más o menos las proteínas normalmente miden algo así como, llamémoslo, un tercio de lo que tú acabas de mencionar. No estáis tan perdidos, fíjate, o sea, se miden entre 3 nanómetros, 4 nanómetros, 5 nanómetros las grandes. Estas de acá son relativamente grandes y miden algo así como 4 nanómetros.
¿ya? Entonces fíjate que yo te acabo de decir de que imaginémonos que este pili, mira, hagamos un ejercicio matemático súper sencillo, vamos a decir que mide, imaginémonos, 5 micrones, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio, porque para hacerlo más sencillo desde el punto de vista matemático, ¿ya? Imaginémonos, porque yo les acabo de mencionar que incluso hay unos que miden 10, 15, hasta 20 micrones de largo, pero imaginemos que este mide 5 micrones de largo, ¿ya? Y les acabo de mencionar que una subunidad de esta mide tan solo 5 nanómetros. ¿Cuántas entonces creen ustedes que sus unidades van a estar constituidas entonces en este pilar? Si uno hace la matemática, lo único que tiene que hacer entonces es dividir 5 micrones, que son 5.000 nanómetros, dividido en 5, ¿ya? Si tú haces eso, te van a dar que hay un total de 1.000 unidades de subunidades estructurales que están distribuidas desde la pared celular hasta el tipo, ¿ya? O sea que hay 1.000 subunidades, 1.000 dominios, ¿ya? O sea, es una proteína que es brutalmente grande, ¿ya? Pero aquí yo hice una pillería, porque yo les acabo de decir de que esta es una proteína, y aquí yo no les voy a entrar en detalle sobre cómo funciona, pero ustedes van a tener que creer por ahora que lo que ocurre es de que las bacterias gram positivas, y también las gram negativas, tienen una maquinaria molecular de ensamblaje de proteínas en el extracelular, ya sea en el periplasma, ¿cierto?, o en el caso, ¿cierto?, de las otras bacterias, en el extracelular. Probablemente tal, lo que ocurre es de que tienen una enzima, ¿cierto?, que se llama sortasa, que lo que va a hacer es que va a comenzar a polimerizar sus unidades. Entonces, por ejemplo, en Piógenes existen 3 proteínas distintas, la que aquí está en verde, que es la 125, luego está la 128, que está gris con amarillo, y la rosada, que es la 130. Por lo tanto, tú necesitas alrededor de 3 tipos de proteínas distintas, pero necesitas muchísimas proteínas de esta estructura. Entonces lo que hace la sortasa literalmente es polimerizar, y va entonces agregando, primero pone la adesina, luego pone cientos, incluso puede llegar a miles de subunidades de pili estructural, 128, finalmente pone la última proteína, que es la 130, y finalmente cataliza el anclaje a la pared celular. Y esto ocurre tanto en gram positivas como Piógenes, como Brinobacterium diphtheria, y en el caso de coli es un poquito distinto porque en realidad ahí tiene varios genes, no tiene tan solo 3, tiene alrededor de 6 genes, y la estructura es un poquito distinto, se lo voy a comentar a continuación, pero es relativamente la misma idea, ¿cierto? Que las bacterias tienen una maquinaria molecular que permite el ensamblaje de estas adhesinas, ¿ya? Pero principalmente lo que tienen que hacer es fijarse entonces en lo que es la adhesina estructural, que es la más abundante en toda ella. Cuando nosotros fuimos y nos investigamos y empezamos a interesarnos por este proyecto, con la idea de entender los mecanismos que estaban involucrados, ¿cierto?, en la adhesión, nos dimos cuenta que en realidad podíamos clasificar los mecanismos de adhesión dependientes de pili en 4 grandes fenómenos, ¿ya? Denme un segundo, es que me voy a sonar y quiero... ¿Me están escuchando, cierto? Sí, te estamos escuchando. Ya, voy a taparlo un poco porque me suena que estoy un poco congestionado. Ya, disculpen. Y ahora sí. Entonces, ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Profe? Sí. Que entonces lo último que ocurre cuando se está sintetizando el pili es anclarlo a la pared. Exacto, ese es el último proceso. Entonces, después de eso no puedo seguir alargándolo, como si quiero hacer un otro más largo tengo que empezar a sintetizar otro. Precisamente, exacto. Y ahora, ¿qué mecanismo es el que determina cuál es el número de subunidades? No tengo la menor idea. Y no me queda tan claro de que alguien lo sepa, ¿ya? Porque no hay claridad respecto a qué señal en el fondo determina a una enzima decirle ahora tienes que catalizar entonces la pasada, ¿cierto?, de este pili que está en crecimiento y ligarlo a la pared central. Solamente se conocen los mecanismos moleculares, pero incluso no se conoce por qué, ¿cierto?, tienen que ser 10 micrones y no pueden ser 8, 9 o 7. De hecho, lo que uno hace y ve es de que, precisamente como sale aquí en el panel A, es que tiene una distribución de pili de distintos tamaños. Unos miden 1 micrón, otros miden 2, otros miden 3, otros miden 10. ¿Ya? A mí tampoco me queda tan claro que se conozca, pero probablemente hay alguien ya que lo está investigando. Por lo menos las personas que yo conozco que son más que se trabajan precisamente en la sortasa, nunca me ha quedado claro de que ellos comenten
asociado con la disponibilidad de sus unidades, ¿ya? Porque lo más obvio sería de que si se te acaban las unidades disponibles estructurales, lo que hace la sortasa, entonces dice, bueno, hasta aquí llegamos, pum, y la pasa a la pared celular, ¿ya? Espero haberte contestado, ¿sí? Sí, gracias, Pepe. Vale. Entonces, cuando nosotros nos interesamos por este tema, nos dimos cuenta que existían 4 grandes mecanismos, ¿ya? Un mecanismo que es el de Piógenes, que yo les acabo de comentar, que es bien bonito porque tiene, como les mencionaba, 3 proteínas. Y la proteína estructural tiene 2 dominios, pero es bien bonito porque tan solo el dominio C-terminal, que es el que está acá en amarillo, es el que está bajo 3 mecanismos. ¿Y qué significa eso? De que si bien la proteína tiene 2 dominios completamente independientes, estos dominios, ¿cierto?, en realidad van polimerizando producto que la sortasa va pegando un dominio en amarillo arriba del otro dominio amarillo y arriba del otro dominio amarillo, entonces el dominio gris, por así decirlo, queda accesorio, ¿ya? Se lo vamos a mostrar en detalle en un instante. Pero la más interesante es de que esta proteína tiene un enlace súper raro, ¿ya? Y se los voy a contar a continuación. Esta proteína, al interior de esa estructura, tiene lo que se denomina un enlace isopeptídico. ¿Alguna vez han escuchado esto, no? No. El enlace isopeptídico no es raro que no lo hayan escuchado porque es relativamente súper poco frecuente. De hecho, está descrito en la naturaleza en 3 mecanismos. Uno de ellos, que en realidad es un mecanismo súper crucial, pero nosotros le ponemos súper poca atención, que es el marcaje de proteínas o el reciclaje de proteína a través del ubiquitinisoma, a través del proteasoma. Y para eso las proteínas, ustedes saben, cuando entran al retículo o cualquier sistema, las proteínas tienen que, y se marcan para degradación, las proteínas tienen que estar marcadas con una ubiquitina, ¿cierto? Que es una proteína pequeñita de 10 kiloaltos, y las proteínas cuando tienen una cierta cantidad de ubiquitina se van a reciclaje, se degradan, ¿ya? Esto es un eucarionte. Y la manera entonces que una ubiquitina se pega a la proteína lo hace a través de un enlace isopeptídico. ¿Qué es lo que es un enlace isopeptídico? El enlace isopeptídico es equivalente a un enlace peptídico, de hecho tiene mucha cara de peptídico, pero se establece entre cadenas laterales, y ahí viene la gracia. Por eso se llama isopeptídico, es equivalente a un peptídico, pero se establece ya no con el amino, con el alfa-amino, ni tampoco con el carboxílico, sino que se hace a través de cadenas laterales. Y entre la cadena lateral de una lisina, ¿cierto? Como el que sale acá, que es, fíjense que esta es la lisina, ¿ya? Y este puede ser una asparagina o ácido aspartico, ¿ya? Y lo que ocurre entonces es que se genera un enlace covalente, ¿ya? Y como yo les mencionaba, en eucaria está este ejemplo, en ubiquitina, pero también está en otro sistema que forma parte del sistema inmunológico, ¿cierto? En el sistema de complemento. También existe en realidad más bien en el MHC. En el MHC también existe este sistema y que permite tener a este receptor, ¿cierto?, unido covalentemente, y tiene un enlace isopeptídico. Fíjense que los 2 ejemplos son de eucarionte, ¿ya? Inclusive en un caso es de eucariontes superiores, ¿cierto?, que es el sistema inmune. Pero en bacterias no hay ejemplo hasta hace unos 10 años atrás, y aquí viene la gran novedad evolutiva y la revolución desde el punto de vista del mecanismo de adhesiones, porque este enlace, ¿cierto?, está ubicado de una manera estratégica en donde conecta la última hebra con la primera hebra de esta proteína, que aquí la estoy haciendo girar, ¿cierto?, para que ustedes vean y aprecien con detalle. Pero si yo tomo la proteína desde los extremos, que sería lo más obvio al tirar, ¿cierto?, esta proteína que forma parte de este cable, ¿cierto?, que es la pilina o el pilus de la bacteria, y lo tiro desde los cables, que sería en el fondo tirar de las pelotitas, lo que hace es que la fuerza literalmente viaja a través de la hebra, pero rápidamente hace un cortocircuito y viaja hasta la última hebra, y prácticamente entonces la proteína no se estira. Ya les voy a comentar qué significa eso. Entonces, desde un punto de vista evolutivo, lo que ocurriría es de que esta proteína estaría protegida mecánicamente. Tú la estiras y a pesar de que tú tengas un flujo grande como sale acá, no hay fenómeno de extensión. La proteína es capaz de resistir los embates mecánicos y no se despliega. ¿Y qué ventaja tiene no desplegarse? Y es muy sencillo, porque una proteína cuando se despliega, en el caso de una bacteria que está en el mecanismo de adhesión, lo que ocurre es precisamente que en el fondo la proteína expone sitios que en el fondo pueden ser entonces más tarde cortados a través de proteasas que tienen el mismo hospedero. O puede ser también, o puede comprometer entonces la adhesión del sistema. Entonces las bacterias se dan, al parecer, las gram positivas,
han implementado una estrategia de implementar un enlace interno que evita el desplegamiento. Si nosotros hiciéramos como un paralelo, esto sería muy parecido a lo que ocurre con un enlace disulfuro. Cuando nosotros hablamos de proteínas, normalmente hablamos de los enlaces disulfuro que entregan mayor estabilidad. Precisamente, un enlace isopeptídico estaría haciendo la misma función, pero aquí le entregaría una condición más bien de que serían moléculas que no se extienden. Y esto sería súper interesante, y además tiene una gran ventaja porque los puentes disulfuros son reversibles, mientras que los isopeptídicos son irreversibles. Esta reacción se genera y chao pescado, ¿ya? Lo más bonito es de que la misma pilina es una enzima en sí misma, porque la catálisis de la formación de este enlace es autogenerada, o sea, la misma enzima gestiona la formación de este enlace. Ya lo vamos a conversar en unos instantes cuando vayamos ya a la parte del mecanismo, ¿ya? Ahora, como yo les mencionaba, encontramos 4 mecanismos. El otro era el de difteria, por ejemplo, y en este mecanismo muy similar al anterior de Piógenes, también gram positivo, acuérdense, corinobacterium. Pero aquí los dominios están los dos involucrados bajo el estrés mecánico, no como acá que es uno, y los dominios están conectados por un loop, ¿ya? Entonces aquí se denomina el loop extensible. Pero lo que ocurre, y que se ha descrito recientemente, es que ese loop es extraordinariamente estable, pero le genera lo que se denomina una capacidad para disipar energía elástica. O sea, si tú tienes difteria y en el fondo tratas de dislocar esa interacción, difteria, en vez de desgarrarse o romperse la conexión, lo que va a hacer es desplegar localmente un loop. Y eso es capaz de disipar energía mecánica, ¿ya? Y esto es bien bonito porque imagínense el cepillado de los dientes. Yo sé que este no es un gran positivo, lo vamos a ver más adelante, que yo también lo tengo, que es Oris. Pero el mismo de cepillarse los dientes, que tiene como fenómeno, ¿cierto?, el desgarre de una bacteria que está tratando de adherirse a la dentina. ¿Y qué es lo que hace entonces el cepillado? Literalmente es tratar de romper estas interacciones, pero la bacteria se la ingenia, ¿cierto?, para tener fenómenos que son inextensibles o proteínas inextensibles que evitan que se desgarre, por ejemplo, o se despliegue. Entonces, por ejemplo, las proteasas de la boca no se rompen o no se comen entonces estas proteínas que ahora en el fondo son sensibles, que están desplegadas. Entonces, las gram positivas han establecido estas dos tipos de interacciones o novedades evolutivas, la implementación de un isopeptídico o un isopeptídico asociado con un loop extensible. Finalmente, tenemos las gram negativas y se las voy a contar un poquitito como bonus track porque justamente ahora estamos trabajando con salmonela, o más bien con las proteínas de salmonela. Y es porque en realidad yo les mencionaba que Escherichia coli también tenía un sistema equivalente que eran varios genes que se llaman FIM. Entonces tenemos FIM A, FIM B, G, D y me falta alguno probablemente. Y estos FIM, que son las proteínas de la fimbria, polimerizan tal cual a través de una sortasa que va uniendo sus unidades, pero a diferencia de los otros casos, ¿cierto?, donde están unidos a través de una sortasa que une covalentemente cada una de las unidades, en el caso de la Escherichia coli, las unidades están unidas a través de lo que se denomina complementariedad de folding. ¿Qué significa? Que una subunidad termina de plegarse cuando la subunidad anterior, tal cual como sale en el dibujo acá, le entrega una hebra beta. Entonces las unidades están comunicadas a través de hebras beta, ¿ya? O sea, una le pasa una hebra, la otra la recibe, genera una sábana, y finalmente entonces están conectadas a través de enlaces no covalentes. Ya se pueden imaginar, por lo tanto, que Escherichia coli no es muy buena entonces para resistir embates mecánicos, porque en el fondo tan solo basta con tener un estrés mecánico de flujo que permite entonces dislocar entonces la interacción porque se rompería la continuidad de la fimbria. Pero van a creer que en realidad Escherichia coli tiene un éxito bastante interesante porque tiene otra novedad evolutiva que va desde el punto del tip aquí abajo, ¿ya? Que genera lo que se llama una trampa china, literalmente. Es una proteína que se disloca, se despliega y eso hace que la proteína se adhiera más fuertemente. Es una cosa que es súper contraintuitiva, pero es un mecanismo súper interesante de Escherichia coli, pero a pesar de aquello no es capaz de soportar fuerzas muy altas porque el pila y se rompe, ¿ya? Y finalmente tenemos la salmonella entérica, que aquí viene la novedad evolutiva más chora de todas, porque salmonella lo que tiene es que, a diferencia de ser proteínas que están polimerizadas y unidas a través de una sortasa, ya sea covalente, como son en la gram positiva, o a través de la complementariedad de folding, como en coli, aquí es un gen. Y es un gen que tiene 53 dominios que están repetidos en tándem, ¿ya?
53 dominios, eso me refiero que están repetidos. Entonces es un gran gen. De hecho, si no me equivoco, es uno de los genes más grandes en procarionte. Y me debería decir que es la proteína más grande de procarionte también, nuevamente. O sea, tiene una masa molecular de como de 600 kiloalton, o sea, queda súper arriba en nuestros geles de poliacrilamida. ¿Y cómo disipa energía? Y aquí es bien bonito porque precisamente Salmonella tiene una estrategia distinta y que al parecer estaría basado en extender dominios. ¿Ya? Extender dominios, entonces desplegarlo, le significaría entonces una ganancia a la Salmonella entérica para disipar energía. Pero bueno, hasta ahora he conversado de los mecanismos, de la biología mecánica, de cómo yo aplico fuerza a estos sistemas, que literalmente nuestros sistemas, nuestras células están tratando de dislocar a través del flujo, del moco o de los fluidos, la dislocación de estas bacterias, pues estas bacterias han evolucionado para evitar desplegarse a través de estos enlaces isopeptídicos. ¿Ya? Ahora, estos enlaces isopeptídicos, yo les mencionaba anteriormente, están unidos aquí, sale que están unidos a la pared celular, ¿cierto? Son 2 dominios y cada dominio está protegido a través de lo que se denomina enlace isopeptídico, que sería este enlace en naranjito, pero las subunidades están polimerizadas entre sí a través de otro enlace isopeptídico que es catalizado por la sortasa. ¿Ya? Ahí está ese enlace que es un enlace covalente. Por lo tanto, el pilus es completamente inextensible. ¿Ya? Y de hecho, esto fue una novedad. De hecho, como ustedes ven, fue un paper que está publicado en Science hace un poquito más de 10 años, porque daba los primeros indicios de esta gran novedad. ¿Ya? A esa época creo que solamente estaba descrito el enlace isopeptídico de la urquitina. ¿Ya? Entonces, en realidad era una novedad desde el punto de vista del enlace y las implicancias fisiológicas que tenía esto. Entonces, este paper que está a mano derecha, esta figura muestra la topología, ¿cierto? Literalmente de esta proteína, que es una proteína de 2 dominios. 2 dominios tienen enlaces isopeptídicos, tanto en el amino como en el C-terminal, pero solamente el C-terminal es el que está experimentando fuerza, porque si recuerdan, cuando se polimeriza el pilar, en realidad lo que hace la sortasa es pegar 2 dominios como estos, los pega a 2 más, pero en realidad lo que concatena son los dominios C-terminales, ¿cierto? Que son estos de acá. ¿Y cómo funciona esto? Es relativamente sencillo, y aquí vamos a entrar un poquito a la mecanística. Aquí voy a explicarlo para uno de los dominios, pero en realidad es lo mismo para cualquier dominio que tenga, o cualquier dominio que tenga este enlace isopeptídico dentro de los gram positivos. Aquí se explica, ¿cierto?, para una lisina, ¿cierto?, se lleva el dominio amino terminal, que es la lisina 36, con la asparagina 168, y establece un enlace isopeptídico, que es autocatalizado porque tiene un residuo ácido, que es en la posición 117, que en el fondo va a contribuir al ataque nucleofílico que existe acá, y en el fondo lo que ocurre luego de esta reacción es la eliminación, ¿cierto?, de un grupo NH4. ¿Ya? Si lo viéramos esto de una forma de cartoon, lo que veríamos entonces sería entonces que la hebra 11, que está, ahora vamos a hablar del otro dominio, este es para el dominio N-terminal, lo mismo para el C-terminal, pero la lisina, ¿cierto?, se comunica covalentemente con la última hebra del dominio, de esa manera queda como una especie de corchete, ¿ya? Háganse una idea como un enlace isulfuro, pero producto que existe la eliminación de un NH4, esta reacción se vuelve irreversible, por así decirlo. ¿Qué implicancias fisiológicas tiene esto? Son muy interesantes porque precisamente, como les decía, es que estas proteínas se vuelven inextensibles. Si tú aplicas fuerza entonces en una proteína que está de este modo, lo que hace es que la fuerza viaja rápidamente, pero no alcanza a desplegarse. Recuerden que esta es la topología de la proteína, solamente el C-terminal es el que está sometido a fuerza, pero la proteína en el fondo entra a la fuerza a la hebra 1 y rápidamente salta a la hebra 11 sin desplegar ni tocar a ninguna de las otras hebras. Por lo tanto, entonces la proteína se vuelve inextensible. ¿Qué implicancia tiene eso? Que en el fondo estas bacterias que tienen los SPY, ¿cierto?, sean súper resistentes a los estrés mecánicos. Y ustedes entonces aquí se pueden entonces imaginar por qué estas bacterias son tan exitosas, por ejemplo, en la formación de patologías como la amigdalitis purulenta. De hecho, la amigdalitis purulenta se caracteriza por la formación de una biopelícula en la parte de la amígdala, en la parte posterior. Una película, ¿cierto?, que en el fondo los doctores literalmente lo hacen por inspección, ¿cierto? Te abren la boca, ¿cierto?, ven en la garganta y ven si tienes esta como membrana en la parte de atrás y te das cuenta entonces si tenías esta amigdalitis, ¿ya? Pero recuerden de que Streptococcus pyogenes es el mismo microorganismo que está o que ha sido el responsable de estos brotes algunas veces que ocurren de lo que se denominan las bacterias asesinas o las bacterias come carne, que son bacterias que
En el fondo establecen esta relación, son muy exitosas en la colonización y rápidamente forman las biopelículas. Una biopelícula de biógeno en realidad es bien complejo porque son completamente resistentes a los antibióticos y a los tratamientos, y ni siquiera el estrés o la remoción de las bacterias desde la biopelícula en sí soluciona el problema, porque rápidamente ellas ya están formando parte del sistema y no hay una manera sencilla entonces de poder establecer una terapia, ¿cierto? Porque incluso la única condición en el caso de la bacteria asesina o ese genotipo, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la comecarne, la bacteria comecarne, la única solución es la extirpación del miembro en algunos casos, del tejido del miembro incluso. Entonces, en un trabajo preliminar, ¿cierto? Ya este trabajo ya tiene 10 años, lo que se determinó, y eso es lo que les voy a contar entonces desde el punto de vista instrumental, es de que esta proteína era inextensible, ¿ya? A través de una serie de experimentos, que se los voy a contar rápido, pero sin explicación, porque voy a entrar en eso en la segunda parte, se determinó entonces que la proteína era inextensible. De ese modo, entonces, utilizando una serie de técnicas, ¿cierto? Que aquí se ven con un montón de pics, ¿cierto? Y escaleritas y puntos y cuestiones. Se determinó entonces que esta proteína, o que la presencia de ese enlace, precisamente convertía en esta proteína en lo que se denomina en una proteína inextensible, ¿ya? ¿Cómo se hacía esto? Se los voy a contar a continuación. Se hacía a través de un pool de estrategias experimentales que se denominan técnicas de espectroscopía de fuerza, ¿ya? Si yo las pudiera agrupar de acuerdo a más o menos cuál es la instrumentación que se requiere, podríamos encontrar estas 4 tipos que son las más populares, ¿ya? Que el primero es fuerza atómica, que la profe muy bien mencionó al principio, que era como la especialidad con la cual yo me entrené, ¿cierto? Durante mi estadía, ¿cierto? En Colombia, ¿cierto? Pero también se puede realizar a través de pinzas magnéticas, que de hecho es una de las estrategias que ahora mismo estamos montando en el laboratorio. Esto está invertido, me equivoqué. Magnetic Twister es este, ¿ya? Que ocupa una bolita magnética, ya es el que estamos usando ahora mismo. Y también están las pinzas ópticas, que en realidad es una estrategia muy parecida a las pinzas magnéticas, pero obviamente, como ya se pueden imaginar, en vez de manipular una bolita a través de un campo magnético, lo que se hace se maneja a través de un gradiente óptico, ¿cierto? A través de la luz, ¿ya? Se ocupa un láser y el láser permite manipular una bolita. Y en este caso, como tú tienes inmovilizada una bolita, eres capaz de movilizar, pero con una precisión prácticamente nanométrica, ¿cierto? Determinar cambios conformacionales que pueden tener estas proteínas, ¿ya? Y finalmente una técnica que es bastante novedosa porque es completamente ortogonal a las anteriores, prácticamente estas tres técnicas están en cierto modo, se tocan todo el tiempo porque tienen principios equivalentes, todas ocupan un láser o luz, ¿cierto? Pero las pinzas acústicas literalmente es un microscopio, como un microscopio confocal o un microscopio invertido como el que tienen en cualquier laboratorio, ¿cierto? O departamento, ¿cierto? Y lo que se ocupa, ¿cierto? Literalmente es un generador de onda acústica, es como un parlante, pero un parlante que trabaja en una frecuencia distinta y eso genera unas ondas acústicas que atrapan objetos. Y es bien divertida esta técnica que salió hace unos 4 o 5 años y es bien revolucionaria porque en realidad es súper económica, ¿ya? El fuerza atómica requiere una implementación tecnológica súper grande, necesita un microscopio que tiene literalmente resolución prácticamente atómica. En las pinzas ópticas, que sería esta de acá, encarecidamente necesita una serie de motores, piezoeléctricos y láseres, lo que hace también muy caro. Las pinzas magnéticas son las más económicas de todas. Solamente necesitas un buen computador, una buena cámara, ¿cierto? De alta frecuencia y probablemente un par de cositas más. Pero las pinzas acústicas literalmente lo que necesitan es un transductor de sonido y un microscopio prestado. Entonces, además la vuelve un sistema muy interesante, pero está recién partiendo, ¿ya? Entonces, lo que les voy a contar ahora, el día de hoy, es cómo esta técnica, que es la fuerza atómica, me permite a mí evaluar moléculas que en el fondo yo estoy diseñando en el laboratorio para interferir con las adhesinas, ¿ya? Esta fue toda la gran historia que yo les estaba contando para poder llegar finalmente a los péptidos. Pero ¿qué es lo que es fuerza atómica? El fuerza atómica es un microscopio, como el que sale aquí en la imagen. En realidad ese es el primer fuerza atómica, o más bien el primer microscopio de sonda fabricado, ¿cierto?, en
división de investigación de IBM, ya que ellos estaban buscando hacer almacenamiento de datos a nivel atómico. Literalmente tú podías pintar. Ustedes saben de que normalmente, históricamente, nosotros ocupamos cintas, luego ocupamos discos, hoy en día ocupamos los SSD, ¿cierto?, para guardar datos, pero normalmente uno que lo quiere es guardar en el menor espacio posible, ¿ya? Y IBM estaba comprometido en eso y en realidad estaban tratando de hacer un sistema que fuese capaz de hacer literalmente como son los ceros y unos, pero a nivel atómico, ¿ya? Y para eso entonces diseñaron el Fuerza Atómica, que en el fondo lo que hacía, un microscopio de sonda, que se llaman, que permitía manipular entonces átomos, ¿ya? El desarrollo de este microscopio les permitió a los autores, como sabe aquí, ¿cierto?, a Pinning, ¿cierto?, y Rover, a ganarse, ¿cierto?, o ser más bien destacados, ¿cierto?, con el Nobel en el 86, ¿cierto?, por sus desarrollos junto al microscopio electrónico, el premio Nobel de Física, ¿cierto? Y el microscopio de fuerza atómica en realidad ha tenido un gran desarrollo porque fue permeando desde, llamémoslo, desde materiales, desde la física, para llegar a la química, para finalmente llegar a la biología. Este microscopio que les muestro yo acá, en esta diapositiva, no parece microscopio, literalmente. Y ya se van a dar cuenta por qué, porque en realidad el microscopio está al interior de esta, es una gran cámara de vacío. Como se ven, fíjense las fijaciones que tiene. Esto prácticamente está trabajando, es un microscopio de fuerza atómica que está al interior, que está trabajando a prácticamente cero presión y a una temperatura muy cercana a 0 Kelvin. ¿Cuál es la idea? Como es un microscopio que es capaz de manipular átomos, la idea de estos investigadores era ver estructuras. Y ustedes saben de que nosotros en química orgánica, en biología y en muchas otras disciplinas, en realidad lo que nosotros hacemos es deducir estructuras moleculares, ¿ya? A través de señales indirectas, ¿cierto? A través del NMR vemos cuáles son los cambios químicos, etcétera, ¿cierto? El infrarrojo, el estiramiento de los enlaces, etcétera. Y a partir de esa información nosotros construimos lo que es una molécula, pero nosotros nunca la vemos. Y en realidad el fuerza atómica tiene esa gran ventaja, porque como terminan unos pocos átomos, es capaz de leer, ¿cierto?, tocando una muestra. Y en este caso está leyendo una molécula que en el fondo es como una especie de, si se imaginan, es como un benceno, pero son 5 moléculas, ¿cierto? Es un antraceno. Y esta molécula en el fondo entonces fue determinada a través de este microscopio de fuerza atómica que está involucrado en ese instrumento que les mostré recién, en esa gran cámara de vacío. Pero no tan solo, este paper, fíjense, salió publicado en Science en 2009, que permitía literalmente ver la posición de los átomos de esta molécula de antraceno, sino que además, 2 años después, permitió ver lo que son los orbitales moleculares. Y esto es para literalmente dinamitarte la cabeza, porque lo que se hace después a continuación es pasar corriente a través de esta punta del fuerza atómica, y tú puedes literalmente encontrar los que son los orbitales moleculares de alta energía y de baja energía, el HOMO y el LUMO, ¿cierto? Y ahora literalmente encontrar cosas que antes eran inaccesibles, o sea que literalmente nosotros conocíamos a partir de deducciones de la química orgánica. Hoy en día, a través de la fuerza atómica, que ha permeado nuevamente desde la biología, la química, más bien de la física hasta la química, y hasta ahora hasta la biología. Porque en la biología nos ha permitido no tan solo ver pequeñas estructuras, sino que también nos permite ver, por ejemplo, una célula que se está moviendo, por ejemplo, ácidos nucleicos individuales, proteínas de membrana, e inclusive nos permite hacer cosas tan choras como, por ejemplo, esto es una célula, es un linfocito que está posado arriba de lo que es el instrumento, que es una palanca del fuerza atómica. Es como un trampolín. Y ese es precisamente el objeto más importante del fuerza atómica, porque ese trampolín nos permite a nosotros calcular las deflexiones y por lo tanto entonces las alturas de los átomos y por lo tanto entonces las propiedades, ¿cierto?, mecánicas de las proteínas, ¿ya? Bueno, esa es una pregunta bien divertida, ¿cuánto pesa entonces una célula? Y en este caso, ¿cierto?, una célula blanca pesa solamente 2 nanogramos, ¿cierto? Pero ¿cómo son las fuerzas atómicas que no son estos grandes que están dedicados a, disculpen, que no son destinados a materiales, sino que están más destinados a la biología? Y en realidad lucen de este modo, ¿ya? Y si ustedes ven, no parece microscopio, no tiene ni un lente. Y es bien divertido porque en realidad el microscopio de fuerza atómica es el único microscopio que no tiene lentes, ¿ya? De hecho, tan solo tiene un láser, de hecho son 4 piezas como sale aquí arriba, tiene un láser, tiene una cámara de fluido donde se pone el cantilever, que es la palanquita que les mencioné, el trampolín,
Luego tiene un detector, que aquí en el fondo es el rayo del láser que ha sido reflejado en 90. Y finalmente tiene el piezoeléctrico, que es una estructura que se pone justo por debajo acá, ¿cierto? Y que se moviliza hacia arriba y hacia abajo. Que literalmente sería como el corazón del microscopio, ¿ya? Entonces de este modo yo podría resumirlo a través de un cartoon. Tengo este trampolín, que es el cantilever. Luego tengo el piezo, que es este cristal que cambia de forma hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados. Tengo el láser y el detector. 4 componentes. ¿Por qué el piezo es tan esencial? Porque el piezo literalmente es una cerámica, pero una cerámica que en el fondo es capaz de cambiar de forma rápidamente cuando tú estableces un cambio potencial. O sea, tú le entregas un voltaje y rápidamente, de una manera, vamos a llamarlo, instantánea, ¿ya? Cambia su forma, por ejemplo, haciéndose más largo, ¿ya? Entonces tú puedes entonces aprovecharte de esa propiedad que tiene esta cerámica, incluirla en una pieza, un componente del microscopio, y puedes cambiar entonces la altura de esta estructura. Pero adivinen qué, que este cambio de altura tiene una precisión que puede llegar a ser Armstrong. Por lo tanto, entonces tú eres capaz de leer átomos. Y ahí está la gracia del microscopio. Ahora, lo que yo les mencionaba es que esas puntas en realidad son una también de las gracias que tiene los microscopios, porque esa punta que está ahí, fíjense, estos son 200 micrones, esto apenas lo vemos con el ojo desnudo, apenas se ven, esto es con un microscopio, con una lupa, pero nosotros podemos aumentar esa punta, y si se fijan, este es un trampolín, estos se llaman puntas triangulares, ¿cierto? Que son más blandas, pero si se fijan, ahí justo en la puntita hay una cosa brillante, y esa cosita brillante la encontramos ahí también, y ahí también, y es porque en realidad desde este trampolín o de esta punta triangular se proyecta literalmente como una especie de, háganse una idea, como un obelisco, ¿ya? Si yo hago ahora una microscopía electrónica, vamos a encontrar que se proyecta de este modo, literalmente, y termina en unos pocos átomos, ¿ya? Entonces, estas puntas son empleadas para obtener estructuras, ¿cierto? Estructuras biológicas hoy en día que les vamos a conversar, ¿cierto? Y este video que les voy a mostrar es precisamente, resume cómo funciona una fuerza atómica. Entonces esta es la punta, este es el pilar, ¿cierto? O la proyección, este obelisco que se proyecta desde la punta, el trampolín. Y aquí están los componentes, ¿no? El láser, el detector. Y lo que hacemos nosotros literalmente es escanear una posición. ¿Y cómo movemos esta superficie? Lo que estamos ocurriendo aquí, sabe como que se mueve el cantilever, pero se puede mover la superficie y se mueve con el piezo. Eso se llama, lo que acabamos de hacer se llama modo contacto, ¿ya? Significa que vamos moviendo, entrando en contacto con la muestra. Lo otro que vamos a hacer es mover la superficie hacia arriba y hacia abajo, y eso se llama modo tapping, ¿cierto? Que es un modo mucho más sutil para trabajar con células, por ejemplo, porque es menos invasivo, ¿ya? Entonces, literalmente el microscopio construye imágenes, ¿cierto? Y en el fondo a partir de una deducción de una señal eléctrica, ¿cierto? Que se leía aquí, ¿cierto? En el detector, producto de que va cambiando el ángulo del rayo reflejado, ¿cierto? En el cantilever, ¿ya? Eso es literalmente, eso no hay lentes comprometidos, ¿cierto? En el sistema. Lo que están mostrando ahora precisamente se llama indentación. Y literalmente lo que busca es romper, por ejemplo, una membrana. ¿Ya? En nuestro caso nosotros vamos a hacer lo mismo, pero en vez de romper una membrana, lo que vamos a hacer es manipular una molécula, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar, este es nuestro microscopio en el laboratorio. Nosotros partimos ensamblando, nosotros recibimos un par de donaciones, ¿cierto? Y algunas cosas que hicimos acá en el laboratorio. Armamos, ¿cierto? Nuestros propios, o más bien ensamblamos nuestro microscopio, ¿cierto? Allí está una especie de desarrollo que tuvimos que parchar en nuestra fuente poder, trabajamos un poquito ahí con una de las cajas. Todo este fue el desarrollo del año pasado, durante marzo hicimos eso, abril, y finalmente ya para el mes de junio, hace casi ya un año, también compramos un compresor de aire que nos permitía entonces tener flotando nuestro microscopio, que es algo que les voy a contar a continuación, y finalmente se nos permitió armar o reensamblar, ¿cierto?, nuestro microscopio, que está montado en una mesa óptica. ¿Qué significa eso? Una mesa que está flotando literalmente, tiene como 4 pulmones de aire, y por eso es necesario el compresor, y esos pulmones hacen que la cámara, o más bien que el microscopio, esté constantemente flotando, ¿ya? Además tiene aquí una mesa con un resorte de varios kilos que permite entonces que literalmente esté flotando. Por lo tanto, cualquier transmisión, y aquí viene la cosa chora, mecánica, o sea, cualquier fluctuación, el edificio que vibre, es filtrado a través de estos sistemas, y entonces no son transmitidos al interior. Acuérdense que estamos trabajando en la nanoescala, ¿ya?
Y como ustedes ven, este es el microscopio nuevamente. Aquí lo podríamos ver más resumido, ¿cierto? El láser, ¿cierto? Aquí adentro está la cámara de fluido, el cantilever y el detector. Y todo esto es conducido hasta la electrónica que les mostré en la diapositiva anterior, que está acá, y eso es controlado a través del computador, ¿ya? Pero ustedes ven ahí, bueno, y eso es lo que, precisamente lo que está acá, es mi cartoon, mi dibujito en el instante anterior. Pero para los que un poco se fijaron, ahí tengo una cuestión rara, ¿cierto? Y ustedes dicen, bueno, yo sé qué es lo que es. Bueno, ese es el segundo equipo que estamos armando ahora. Es un manipulador magnético que estamos trabajando, o estábamos trabajando hasta marzo, y en realidad Tomás, que es un estudiante de biotecnología que se incorporó recientemente al laboratorio, de hecho se incorporó y tuvimos que parar actividades, ¿cierto?, en el laboratorio, y él en el fondo está interesado más bien en la implementación de esta estrategia. Este es nuestro sistema, que nos va a permitir manipular objetos, y esto es una cuestión súper chora porque nos va a permitir conocer las propiedades mecánicas de proteínas que son súper sensibles a la fuerza mecánica, y esto es porque los electromagnetos, como el que está acá, este es un magneto que nos permite, por ejemplo, aplicar fuerzas calibradas pero muy, muy, muy pequeñas. Por lo tanto, entonces podríamos hacer un ejercicio como equivalente al de este de acá, en donde tenemos una bolita magnética y tenemos atrapada una proteína, y la proteína entonces se despliega mecánicamente, pero con un control exquisito, ¿ya? De una gran precisión, ¿ya? Y eso nos sirve entonces para proteínas que son mecánicamente lábiles, que no resisten mucho embates mecánicos. Y eso es lo que estamos haciendo en el laboratorio, pero, y esto es lo que yo les mencionaba aquí, que este es el resumen de estructura. O sea, si yo pudiese entonces resumir todas las técnicas, aquí puse estos snapshots que resumen cada una de las características, ¿ya? Pero entonces se pueden dar cuenta que en el laboratorio estamos muy metidos en lo que se denomina el empleo de la fuerza, ¿cierto? Y en realidad, claro, como sale en esta imagen, yo estoy escuchando, pero ustedes no escucharon el audio, que estoy con audífono. Precisamente, ocupamos la fuerza, pero no este tipo de fuerza, sino que lo que usamos literalmente es fuerza mecánica. Y aquí, por primera vez, ya estamos adentrándonos, ¿cierto?, a lo que vamos entonces ya a la clase, que es la edición, ¿cierto?, de la ingeniería de péptidos y proteínas, etc. ¿Ya? Y el fuerza atómica, que es el que les voy a contar, es el más apropiado para la clase de hoy día, porque precisamente las adhesinas son proteínas muy fuertes, ¿ya? Como ya les mencionaba, algunas son inextensibles, y hasta la fecha la proteína más estable en la naturaleza son dos. Una es la proteína que forma parte de la hebra de las telas de araña, y la segunda es una adhesina de un estreptococo, que en el fondo tienes que romperlo, o rompes la proteína, la despliegas tal cual como sale en este video, aplicando miles de newton, ¿ya? Miles de milinewton, ¿ya? Con 2 milinewton se rompe. Y eso es una energía, o más bien una fuerza, equivalente a la fuerza comprometida para romper enlaces covalentes, ¿ya? Es así de fuerte la proteína, ¿ya? Ahora, entonces, la fuerza atómica va a ser nuestro mejor amigo para poder caracterizar las proteínas que nosotros vamos a estudiar para establecer estos péptidos que interfieren con el folding de las pilinas. Y las estrategias son varias. Una es esta, que en el fondo yo despliego manteniendo lo que se denomina un régimen de velocidad constante. Entonces, bajo esa premisa, la proteína se despliega y conozco lo que se denomina la fuerza máxima que la proteína aguanta. La proteína aguanta hasta que ya no puede más y se despliega. Y eso me entrega entonces lo que es la fuerza máxima que necesita la proteína. Y por otro lado también tenemos, aquí puse una animación, ¿cierto?, de lo que ocurriría en una proteína. Y al otro lado tenemos esta estrategia en donde yo aplico una fuerza constante. Esto es muy parecido a lo que sería como el patch clamp, ¿ya? Para los que tuvieron fisiología, ¿ya? ¿Cierto? Cuando ustedes hacían fisiología y hablaban del patch clamp, lo que ustedes veían, ¿cierto?, es que ustedes veían las corrientes, ¿ya? Y ustedes lo que ponían era en el voltaje, ¿cierto?, y lo ponían en patch. Entonces lo que hacen acá es poner lo mismo. En vez de poner un voltaje, lo que tú aplicas entonces es una fuerza constante, y ves cómo el sistema evoluciona, cuando la proteína ya no aguanta más y se despliega, ¿ya? Y eso te permite entonces calcular cinéticas, ya no fuerzas máximas, sino que cinéticas. Ahora, ¿cómo sería esto a nivel molecular? Si la proteína no tiene un isopeptídico, sencillamente la molécula llega a un instante en donde ya no aguanta más, entonces la proteína finalmente se cede, ¿cierto? Rompe su enlace de hidrógeno y finalmente se despliega, ¿ya? Y se parece, ¿cierto?, así como una especie como de tallarín estirado, ¿ya? Lo bonito es que las proteínas tienen, y esto ya ustedes a lo mejor lo estudiaron en sus cursos de bioquímica, pero las proteínas parecen tener
información secreta para poder plegarse, ¿cierto? De manera, literalmente como muestra este video, de manera autónoma, ¿ya? Entonces, en realidad, lo que estamos interesados nosotros en el laboratorio es cómo podemos y cómo diablo podemos interferir con esta proteína, ¿cierto? Que es el Spike 128. ¿Cómo podemos interferir con esta proteína cuando ya sabemos de que esta proteína, literalmente, tiene este enlace isopeptídico, y de hecho que comunica la hebra que está en rojo, que es la última, con la hebra azul, que es la primera, y lo comunica a través de un enlace isopeptídico que establecen que esta proteína entonces sea una proteína literalmente inextensible, ¿ya? Entonces, antes de llegar a eso, yo les quiero comentar un poquitito, porque la manera en que nosotros ideamos la manera de trabajar, de establecer un péptido mimético que interfiera con el folding y convierta esta proteína en una proteína extensible, en realidad la usamos a través de esta técnica que se llama proteína dividida, ¿ya? Y la técnica de proteína dividida, espérense, voy a hacer una pausa antes, para ver, ¿me escuchan bien o no? Porque hace rato que no escucho nada. Sí, yo por lo menos Sí, sí. profe, se escucha bien. Ah, ya, perfecto, no se han perdido ni nada, ya, vale, súper bien. Son las 4:15, me he hablado un buen rato ya. Pues, entonces voy a hablar un poquitito. Andrés, una pregunta. ¿Qué características deben tener esos aminoácidos que participan del enlace isopeptídico? ¿Pueden ser cualquier cadena lateral? No, Porque uno tiene podría que ser... mutar esos aminoácidos. Sí, pues, exacto. Son, se los voy a contar aquí en el mismo video. ¿Ya? Miren, son... voy a tratar de hacer una pausa. Esta es la pilina que hemos conversado todo este rato, y justo antes que se cambie de colores, que este video justo lo hice a propósito de la clase, esto que está acá es una lisina. Entonces, lo que se necesita todo el tiempo es una lisina. ¿Por qué? Porque la lisina entrega el grupo amino. Y por el otro lado, lo que uno necesita es un grupo carboxílico o carbonilo. Y aquí viene entonces la sutileza, porque esta puede ser una asparagina, ¿ya? Que tiene aquí su carbonilo, o puede ser, carbonilo, perdón, este es el grupo amino, ¿ya? Entonces, esto puede ser una asparagina o puede ser un aspartico, ¿ya? Y esto, el más popular es una asparagina, ¿ya? Y ahí sale un grupo NH4, pero también se puede hacer con un aspartico, ¿ya? Lo que sí siempre se necesita para esta reacción es este enlace que está acá arriba, bueno, este enlace, este residuo ácido, que es un glutámico, ¿ya? Este residuo se necesita todo el tiempo porque este residuo, como es de carga negativa, deprotona, ¿cierto? Y permite entonces el ataque y la formación de este enlace. De hecho, la remoción de este enlace, ¿ya? La remoción de este enlace, ¿no? De este residuo hace que estos residuos no formen el enlace. Es bien bonito. De hecho, tú puedes cambiarlo. Claro, porque es como el residuo catalítico. Es el catalítico. Sí. Es como un catalizador. Ahora, hay una cuestión. Básico, claro. Sí, y hay una cuestión súper chora. Uno puede cambiar este glutámico por una glutamina. Sí, este de acá. El residuo ácido. Y lo que ocurre es de que la proteína, esto es bien choro, pero normalmente las proteínas tienen este enlace isopeptídico en un 97%. O sea, el 97% de las proteínas que se expresan en coli traen esta proteína armada, o sea, el enlace armado. Pero cuando uno cambia este residuo, uno encuentra de que esa proporción aumenta, pero que la proteína madura. Una cuestión súper chora. ¿Qué significa? Que el enlace, en vez de tardar minutos, tarda horas. Inclusive creo que el reporte es de 48 horas. Significa que para llegar al 97%, teniendo una glutamina como el residuo catalítico, te demoráis 2 días más o menos. Eso significa que la proteína la purifica. Exacto. Pero ahora si tú mutas esto y lo pones por una alanina, chao, pescado, se acabó. No hay catálisis. Claro, no hay catálisis. No puede actuar como base, claro. Sí. Ahora nosotros... Sí. Ahora esto es bien bonito porque eso ¿qué significa? De que este enlace necesita una maduración. Y esa maduración normalmente está en un tiempo, en una temporalidad que para nosotros es inaccesible, porque nosotros hacemos este experimento heterólogo, lo expresamos en el laboratorio, en la bacteria, y al llegar a la proteína, mínimo uno se demora entre
cosechar las células, romperlas, luego de la expresión, imaginemos que uno expresa 4 horas, que es lo más corto, o 3 horas, o 2 horas, alguna gente incluso lo expresa todo el día, o sea, toda la noche, después tienes que purificar, tienes que romper las células, centrifugarlas, purificarlas, o sea, mínimo son varias horas, ¿cierto? Y nosotros nos hicimos la pregunta, ¿cuánto tiempo? Sabíamos que la proteína cuando tiene la mutante se demora, como 40 horas, algo así. Pero la pregunta era, ¿cuánto se demora naturalmente? Y esto es bien bonito porque esa es la maduración del enlace. Y esto también se ve, por ejemplo, en GFP. GFP no es brillante inmediatamente. GFP se demora, creo que 20 minutos o 15 minutos en brillar, en encontrar la estructura tautomérica. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cuánto tiempo nos demoramos? Y entonces el sistema en GFP es muy sencillo porque tú haces la expresión, suspendes y luego empiezas a buscar cuándo brilla. Pero en este caso no podemos hacer eso. Entonces lo que nosotros hicimos fue una cuestión bien chora. Expresamos con inducciones súper cortas y purificamos la proteína en vidrio a través de una técnica basada en Halotac, que es una cuestión bien chora, y inmovilizamos y pues hicimos el experimento de fuerza atómica, que les voy a contar ya a continuación cómo se hace, y nos dimos cuenta de que cuando hacíamos el experimento lo mínimo que nos podíamos demorar era 1 hora y media entre expresión y hacer el experimento y encontrar la traza, que fue el experimento bueno. Y nos dimos cuenta que cuando hacíamos el experimento teníamos como algo así como 10, no, subía creo que como a un 20%, porque yo les dije que el 30% fallaba. Y ahora nosotros cuando leíamos todo esto en tiempo, encontramos que prácticamente el 80% estaba ya armado. Significa entonces que esto se demora, pero no es instantáneo. Y es bien bonito eso. Significa que durante esa hora que yo me demoré entre expresar, purificar y hacer el experimento, la proteína se formó el enlace. Por lo tanto, la temporalidad es de como así, uno estimábamos como de 20 minutos o un poquito más de media hora. El tau de la cinética. Por lo tanto, entonces nosotros en un instante tratamos de medirlo, pero es súper difícil, porque entre que uno comienza la inducción y literalmente capturas la proteína, ya ha pasado 1 hora, y entonces ya te comiste y estáis viendo como la colita de la cinética. Es un poquitito para responder la pregunta, me fui por otro lado también, pero bueno. Bueno, les voy a contar a continuación entonces que nuestra idea para establecer e interferir con este enlace, de hecho precisamente se basa en esta idea que les voy a contar a continuación, que se llama la técnica de la proteína dividida. Esta idea en realidad es bien antigua y yo me inspiré precisamente en este trabajo que les voy a contar a continuación, en esta última sesión del video, que muestra de que tú puedes entonces, la hebra roja, ahora nos vamos a concentrar solamente en el dominio en amarillo, la hebra roja, que es la última hebra del dominio, ya tú la puedes tratar literalmente como si fuese un cuerpo distinto. ¿Qué significa eso? Tú puedes entonces dividir la proteína en 2 segmentos. En un ORF, que tiene toda la proteína, todo lo que está en amarillo más el azul, que es la primera hebra, y tratar de manera independiente a la hebra que está en rojo. ¿Qué significa eso entonces? De que yo puedo expresar la proteína como 2 polipéptidos distintos. A la proteína que está acá, con todo, ¿ya? Y el péptido. ¿Ya? Y ahora lo voy a poner en surface, en representación de superficie, ¿ya? Que va a ser lo que va a ocurrir acá, ¿ya? Entonces yo puedo expresar esta proteína como 2 polipéptidos divididos, o sea, como una proteína que está partida. Entonces la pregunta es, ¿esto funciona? ¿Es capaz la proteína de reconocer el péptido y acomodarlo? Y en realidad esa es la estrategia que empezó a usar Mark Howard, que es un profesor de Oxford, que se inspiró en la técnica de proteína dividida, que es esta técnica que en el fondo tú la puedes instaurar para distintos ejemplos. Aquí están varios de ellos. Se puede usar para ubiquitina, para DHFR, para GFP, que les mencionaba hace un instante atrás, GFP, para la beta-lactamasa, para quinasas, para TEP, etc. ¿Y en qué consiste? Es súper sencillo. Por ejemplo, GFP, que es la proteína que ustedes ya probablemente están más familiarizados, esta proteína verde que originalmente se extrajo el gen, ¿cierto?, de esta de Apoura Victoria, ¿cierto?, de esta medusa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Uno puede sacar un par de hebras de este barril. Y al sacar estas hebras, lo que ocurre es que GFP ya no brilla. Por lo tanto, entonces, lo que ocurre es de que la proteína, si tú le sacas las hebras, tal cual como sale aquí en este esquema, estaría inactiva, pero cuando los segmentos se pueden expresar de manera independiente, pueden autoensamblarse en solución y esa proteína vuelve a ser activa. Y en el caso de GFP puede ser
verde nuevamente. Imaginemos ahora que tu GFP tienes dos segmentos y uno lo expresas con una proteína X y el otro segmentito con otra proteína. Entonces imaginemos que tú quieres establecer de que hay una interacción entre tus dos proteínas favoritas. Esta que está en gris y esta que está en amarillo. ¿Y cómo vas a saber que existe esa interacción? Bueno, y puedes hacer este experimento que está basado en GFP. Como tú expresas esta proteína de fusión con GFP y otro con el péptido de GFP, si tú ves que hay brillo o que se recupera la fluorescencia, entonces significa que tus proteínas interaccionan. Es indirecto, pero es una técnica que se emplea bastante, ¿ya? Y esta técnica en realidad está basada, por ejemplo, también para segmentos de TEP, ¿cierto? Por ejemplo, que explican que TEP es una enzima, es una proteasa que corta polipéptidos que tienen una cierta secuencia, pero por ejemplo tú quieres activar esta proteína solamente bajo ciertas circunstancias. Entonces puedes expresar el TEP asociado a proteínas de a una enzima, ¿cierto? Y esta enzima existe una complementariedad entre ellas solamente cuando uno agrega este antibiótico que es rapamicina. Por lo tanto, entonces tú, dado un cierto punto, tú puedes agregar rapamicina, se reconstituye TEP, y de esa manera entonces tú podrías ver que existe el corte, por ejemplo, de una proteína, ¿cierto? En este caso serían los cortes de TEP, ¿ya? Y esto lo puedes hacer indefinidamente para muchas estrategias y sistemas en donde tú haces ingeniería de tus péptidos y de tu polipéptido, en donde tú siempre vas entonces a jugar con esa complementariedad que existe en esta especie de reportero. Este es un ensayo de quinasa de triple híbrido, en donde normalmente la quinasa que está expresando con una proteína, ¿cierto?, que sería tu reportero, está inhibida, ¿ya? Porque tiene unido a través de este coil, ¿cierto?, un inhibidor. Entonces el sistema está apagado. Pero, y en este caso es bien choro, cuando tú agregas el inhibidor, ustedes agregan el sustrato, eso sustituye el inhibidor, se reemplaza y eso saca entonces este coil, ¿cierto? Y de ese modo entonces se desensambla y por lo tanto ahora el reportero, que en este caso era luciferasa, ¿cierto?, ya deja de brillar, ¿ya? Y esto lo puede hacer, como les mencioné, para TEP, para GFP, para esta proteína que le acabo de mencionar, que es luciferasa, y lo puede hacer también para otros sistemas, como en este caso, ¿cierto?, que es un sensor de proteasa, ¿cierto?, la misma idea, ¿cierto?, un coil, se unen, entonces son capaces de coordinarlo, etc. Se intercambian los segmentos, en este caso, ¿ya? Esta es la técnica de la proteína dividida, ¿ya? Bueno, se me había olvidado también tú lo puedes hacer a través de cumarina, que cumarina entonces es un apagador, ¿cierto? Entonces GFP tú puedes apagar la fluorescencia, ahora cuando te agregas entonces esta molécula, podría entonces ahora reconstituir y ahora GFP brilla porque ya no tiene el apagador. Bueno, perfecto, súper bien. Existe la técnica de proteína dividida, ¿y en qué consiste? Y a Mark Howard se le ocurrió esta idea, y una idea genial que le ha rendido un montón de frutos, porque actualmente yo creo que Mark Howard es una de las personas que tiene más patentes relacionadas con polipéptidos. De hecho, él ya ha patentado 4 sistemas distintos, y uno de ellos en realidad incluso ahora está a punto de ser comercial. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Como ya les mencionaba, se basaba literalmente en expresar la pilina, el SPY128, que es la proteína que yo les he conversado todo el rato, pero de manera dividida. ¿Qué significaba eso? Que normalmente nosotros tenemos la lisina y la asparagina, y espontáneamente se genera este enlace, que es el enlace isopeptídico, y se libera NH4. ¿Ya? Eso sería lo normal. Aquí está una misma figurita de lo que hemos revisado en varias veces, de hecho. Y si nosotros viéramos, lo que hizo fue tomar la proteína y fijarse solamente en el dominio C terminal, que es el más interesante, y dividirlo. ¿Qué significa? Expresar la proteína sin problema, menos la última hebra, ¿ya? Que eso le denomina el isopéptido TAC. Y lo que él hace es un ejemplo aquí muy sencillo, y con esto yo creo que deberíamos hacer una pausa, yo creo, porque yo tengo que ir al baño y me tengo que sonar de nuevo porque estoy medio congestionado, ¿no? Porque es que es la estufa que me saca la nariz. Y lo que ocurre es que aquí él le denomina a esta estructura que queda, ¿cierto? O más bien todo el resto, ¿cierto? Le denomina la pilina C, mientras que a este le llama el isopéptido TAC. Entonces cuando él purifica la pilina C, la ve que corre acá, y la pilina C la tiene aquí como una lisina 179, pero donde la ha mutado hasta alanina, la expresa ahí. No se ve porque es un péptido chiquitito. Luego aquí está el isopéptido TAC, ¿cierto? Que sería este. Pero como es tan pequeñito, lo que él quiere es ponerle, aquí me equivoqué, perdón, esta es pilina C, está acá. Esta es pilina C, pero mutante, ¿ya? O sea que esta lisina no es lisina, es una alanina, por lo tanto debería estar acá, ahí sí, ya. Ahora, el isopéptido TAC es un péptido pequeñito, tiene 15 aminoácidos, por lo tanto va
pasan dos cosas. Las bacterias no les gustan los péptidos chicos, se los comen normalmente. Y lo segundo, que imaginemos que lo logran purificar, no sería muy difícil verlo en un mismo gel, entonces lo que hacen es ponerle una proteína reportera de masa molecular, que es el MVP, que es la proteína unión amaltosa. Cuando expresan que es el isopéptido TAC MVP, ven que la proteína está ahí. Ahora ponen el MVP isopéptido TAC N, ¿cierto? Que sale aquí, ¿cierto? En esta banda. Entonces, esos son los 4 moléculas que vamos a jugar. ¿Ya? Estas son las 4. Lo primero que vemos, y aquí es bien bonito, es de cuando ellos mezclan la pilina C. ¿Sí, profe? ¿Qué es el isopéptido TAC N? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el isopéptido TAC N? ¿Qué diferencia tiene con el isopéptido TAC con la maltosa binding protein? Porque uno es isopéptido TAC con la maltosa binding protein y el otro es la maltosa binding protein. Ah, porque está puesto en el N terminal. Exacto. Puede estar invertido. ¿Ya? Que eso es uno de los resultados que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y finalmente, entonces, aquí esta es la columna que quiero que se fije en un instante, que es la más sencilla de todas, pero en realidad lo que hace es que si tú mezclas pilina C con el isopéptido TAC en MVP, en esa organización, lo que ven, bueno, ven precisamente que hay MVP, que hay un poquito de pilina C, pero eso es porque es la cosa de reactivo limitante y todo lo que quieran, pero lo más divertido es de que tú ves una banda extra que anteriormente ya no existía, ¿cierto? Que la denominan el complejo covalente, ¿ya? ¿Qué significa? Que ellos, a pesar de que han dividido la proteína en pilina C y isopéptido TAC, se ha reconstituido, entonces esta hebra ha sido, por así decirlo, capturada por toda la estructura de la pilina y ha generado un enlace covalente. Y ustedes me dicen, pero bueno, ¿cuál es la evidencia que es un enlace covalente? Eso iba a decir yo, ya, dilo tú. Perfecto. ¿Cuál es la evidencia del enlace covalente? Y es que, por ahora, es muy sencillo, y por así decirlo, no sé si es elegante, pero por ahora sigue siendo simple, después se complejiza en la siguiente diapositiva, pero este es un enlace, si es un enlace, no es un enlace covalente, rápidamente, como es un gel denaturante, rápidamente sería una estructura que se podría romper porque serían solamente enlaces de hidrógeno. Como es un enlace covalente, entonces queda unido, por lo tanto, las dos cadenas polipeptídicas, que serían la pilina C y la asparagina, ahora que va con una proteína que es el MVP, una proteína grandota, ¿ya? Entonces suma a la masa molecular de todo el complejo, por lo tanto moviliza entonces la proteína a una banda más alta. Técnicamente debería ser la sumatoria de esta banda, que pesa algo así como un poquito más de 40, y una que pesa un poquitito más de 35. ¿Ya? Pongámosle un ejemplo, que esta sea 45 y esta sea 36, bueno, no sé, ya sería algo así como 45, y yo dije 35, sería algo así como 80 kilovoltios. ¿Ya? Y tú veías acá, bueno, esta banda está por arriba de los 70 kilovoltios, por lo tanto ya me da indicios de que precisamente existe una constitución de pilina C con el isopéptido TAC que está unido al MVP. Lo divertido es que más tarde ellos hacen este mismo ensayo en la siguiente columna, en donde ponen la mutante, ¿ya? En donde esta lisina ahora es una alanina, por lo tanto no hay enlace, ¿cierto? Técnicamente. Y precisamente lo que ellos ven es que no capturan, o principalmente reconstituyen, ¿cierto?, los dos componentes principales, los dos sustratos, por así decirlo, y ven aquí, ¿cierto?, ellos no hacen evidencia de que esto sea parte del sistema, en realidad que el adopto covalente, ¿ya? Y finalmente, aquí tienen de nuevo la pilina C con la MVP, con el isopéptido TAC, y más o menos encuentran más o menos la misma historia, ¿ya? Conclusión, de que ellos logran entonces reconstituir, dividir la proteína y expresarla de manera independiente, ¿ya? Entonces literalmente echan a andar la técnica de proteína dividida. Ahora, ¿por qué les digo que esto se complejiza? Porque sencillamente, la pregunta de la profe es muy buena, porque en realidad tú tienes que tener evidencia precisamente de que no tan solo sea a través de un gel, sino que también hacen espectroscopía de masa, y lo que ellos esperan es de que si esta proteína la hacen volar, ya sea la pilina más el isopéptido TAC con el MVP, la masa molecular fuese de 78 kiloaltos, y bueno, lo que hacen es literalmente encontrar la proteína de 78 kiloaltos con un error de un Dalton, creo. ¿Ya? Por eso lo típico del masa, ¿cierto? Que es muy, muy, muy preciso. ¿Ya?
Lo divertido es que ellos son capaces de hacer una cinética, ¿ya? Entonces aquí ponen la pilina C, ¿cierto? Que sería lo típico, más el isopeptido TAC unido a la MMP, y van viendo a través de geles, por ejemplo, cuánto tiempo tarda entonces la constitución de llegar a saturación. Y lo que ellos ven es que nunca tienen 90%, o sea, perdón, 100%, siempre tienen una curva de progreso, ¿cierto? Pero que más o menos a las 36, 24 horas ya más o menos está todo cumplido, ¿ya? Pero otra cosa que era muy interesante es de que la reconstitución, ¿ya?, era prácticamente insensible, ¿cierto?, a la temperatura. Y esto es bien, bien extraordinario porque no es siempre así, ¿ya? Independiente, si ellos exploran, por ejemplo, a 3 horas, rápidamente como que la temperatura, de hecho, no genera grandes efectos, de hecho todo lo contrario, aquí no hay asterisco, pero significa que no hay una gran diferencia o una diferencia significativa, pero de hecho la temperatura juega en contra, de hecho, ¿ya? Se supone. Y lo vamos a ver después más adelante en otro ejemplo. Lo que ellos ven entonces es que prácticamente es insensible a la temperatura. De hecho, ellos recomiendan hacer este tipo de técnica hoy en día, hacerlo a temperatura a 4 grados refrigerado, ¿ya? Bueno, y esto lo siguieron haciendo para distintos casos, ¿cierto? Pues la pilina C, hacen distintas reconstituciones y lo ponen para ver, por ejemplo, otro tipo de sistema e incluso lo prueban en unos reporteros fluorescentes para darse cuenta si hay concatenación, etc. Y lo que ven es que los transfectos son estables y que la proteína en el fondo es capaz de generar esta estructura y que son capaces de verlo, ¿cierto?, incluso en células, en líneas celulares. Ya este es un reporte, de hecho en JACS, si se fijan, es un paper súper chiquitito, es un reporte literalmente 2 páginas, pero este paper literalmente abrió como la ventana para todo lo que viene para adelante, porque a partir de aquí, Mark Howard y compañía y todo el laboratorio en realidad se destinó a literalmente hacer lo que se llaman como una especie de como sistemas de biología sintética, ¿ya?, o muchas estrategias, ¿cierto?, relacionadas a trabajar, ¿cierto?, con sistemas o herramientas biotecnológicas para la inmovilización. Y aquí lo voy a explicar por qué. Nuevamente, después él trabajó ahora con otra vecina, también de Streptococcus pyogenes, pero en este caso se llama SPY, acuérdense que sí, Streptococcus pyogenes, pero esta es otra subunidad, ¿ya? Es otro dominio, ya no es lo que estábamos conversando anteriormente, no es el SPY 122, sino que es otra, ¿ya? Y en el fondo él hace la misma historia, tiene una lisina, y en este caso es un ácido aspartico, genera lo mismo, el enlace isopeptídico, pero en este caso, como es un ácido aspartico, la eliminación es de una molécula de agua, muy parecido a lo que ocurre en el enlace peptídico, ¿ya? El sitio activo, la misma historia, tenemos un residuo ácido que permite esta deprotonación, tenemos aquí el enlace, ¿cierto?, entre la primera hebra y la última hebra, la misma historia, y aquí este dominio lo divide tal cual como lo ha hecho antes, ¿cierto? Le saca la última hebra, pero le pone otro nombre, entonces le denomina el spike tag, y aquí van a cachar por qué se llama tag, y le denomina todo lo que resta, le denomina el spike catcher. Y ahí está la primera vez que él evoluciona en esta misma idea. ¿Por qué se llama spike tag? Y aquí viene la historia bien bonita. Porque ahora imagínate que tú quieres concatenar una molécula, quieres inmovilizar, quieres purificar una proteína o quieres inmovilizarla en una superficie, lo que tú quieras. Normalmente lo que nosotros hacemos es utilizar links o unidades que son no covalentes. ¿Qué significa eso? Le pones una colita de histidina o le pones un tag de GST, que es una proteína grandota, etc. Pero el tag, si tú se lo pones a tu proteína favorita ahora puede estar, ya sea en el N o en el C terminal, puede ser reconocido por el catcher. Y si el catcher tú lo tienes inmovilizado en cualquier lugar, rápidamente entonces tendrías entonces una proteína que puede ser inmovilizada prácticamente lo que se te ocurra. Y aquí viene la gran idea. Obviamente estos papers que yo les acabo de comentar, además de estar publicados, son patentes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque literalmente abre una plataforma basada en péptidos y no en química. Y aquí está la cuestión chora, porque normalmente uno puede inmovilizar proteínas a través de química, en matrices, ¿cierto?, para trabajar en la industria, a través de la biotecnología, incluso, les voy a comentar, a través de anticuerpos, ¿ya? O algo parecido a anticuerpos, que son los afibadis, ¿ya? Pero normalmente necesitamos reactivos químicos. Y en este caso, solamente necesitamos polipéptidos. O sea, es súper económico porque necesitamos hacer una gran inversión al principio de diseño de biología molecular, pero ahí, más tarde, lo único que necesitamos son bacterias que produzcan proteínas, y las proteínas son baratas de producir, ¿ya? Aquí más o menos la misma historia. Purifica el catcher o el tag, ¿cierto?, con MVP. Ya ven que aquí están los dos porque este es un
mutante, la misma historia que antes, que el residuo ácido ha sido mutado por una glutamina. Aquí está el TAC, ¿cierto? Que ha sido mutado, ¿cierto? Desde este ácido, ¿cierto? Hasta una alanina, ¿ya? Son las dos versiones. Pero lo típico es que cuando tú mezclas los wild type, el catcher y el TAC, se te forma el complejo, nuevamente, tal cual como dije el anterior, un spike TAC, spike catcher MVP, ¿ya? Que es de mayor masa molecular. La misma historia que antes, tiene una masa molecular cercana a 70, obviamente las masas aquí son un poquito distintas, entonces ahí está la discrepancia, ¿ya? Cuando tú tienes entonces la sustitución del ácido por la glutamina, lo que ves es que no hay reacción, no hay banda. Fíjense que este gel es mucho más claro y limpio que el anterior. Y por otro caso, cuando tú tienes ahora el TAC con la mutante, con una alanina, precisamente recapitula más o menos el mismo escenario, no hay catálisis. Nuevamente, entonces estos dos carriles son empleados para confirmar de que este es el complejo macromolecular, ¿cierto?, de la reconstitución in vitro de la proteína, ¿cierto?, entre el spike tag y el spike catcher, ¿ya? Bueno, nuevamente también se hace la misma historia. Se hace masa, se comprueba, la masa esperada era de 16 kiloalton, de hecho con ni un error se encontró lo mismo en masa, se calcula la temporalidad, y aquí está la gran gracia, porque el otro demoraba varias horas, mientras que el spike catcher, spike tag, de hecho cuando ellos lo midan en los geles se dan cuenta que la proteína rápidamente se reconstituye in vitro. De hecho, la temporalidad que ellos mencionan es de menos de 10 minutos. Ya el tau que ellos expresan es de un par de minutos. Y esto es bien bonito porque precisamente significa que esta puede ser una plataforma que tú puedes emplear rápidamente en el laboratorio. Fíjense que si tú utilizaras tan solo un minuto de incubación, ya estás por arriba del 50%. ¿Ya? Y eso es precisamente lo que apuntan, y de hecho es lo que hoy en día se ha empleado para otras técnicas de inmunización de proteína, en particular de molécula individual y otro tipo de cosas. Además, el spike tag, además de ser muy rápido, ¿ya? También tiene este juego con la temperatura, pero este es más bien al revés, ya no sé bien por qué, pero aquí se favorece un poquito con la temperatura, pero cosa que también es entretenido es de que es prácticamente resiliente, ¿cierto?, a lo que es el pH, ¿cierto?, que es un pH muy alcalino, y lo mismo que a los buffers. Allí hacen un ensayo más exhaustivo en las diferentes condiciones, inclusive detergente, y prácticamente siempre encuentran el mismo resultado. Lo que quiere decir es que el spike tag y spike catcher son de lo mejor, ¿cierto? Y hoy en día está súper distribuido, y precisamente se ha empleado prácticamente para todo, ¿ya? Y uno de los casos más bonitos, que aquí se los voy a explicar bien rápido, pero en realidad lo que existía era una proteína que se llama ICAP, que es una caderina de células epiteliales, si es que no me equivoco, ¿cierto? Y lo que tiene este ICAP es de que en la punta lo expresaron como una proteína de fusión, con un spike tag. En realidad le agregaron un péptido. Y por el otro lado le pusieron un GFP. Por lo tanto, si tú tienes la proteína en una célula epitelial, deberíais ver entonces que se ve verde, ¿ya? Pero cuando ponen el catcher, ¿cierto?, toda la pregunta venía desde que si tú eras capaz de darte cuenta de que el catcher estaba unido, ¿ya? Y el catcher viene decorado con una sonda fluorescente que es el 555. Por lo tanto, entonces si existía complementariedad, si tú ponías entonces en el canal verde deberías ver GFP, pero en el mismo microscopio, en el mismo campo, si tú iluminas más tarde entonces con luz roja, y existió esto, en realidad entonces tú podrías ver la decoración de tu proteína, o más bien de color rojo, ¿ya? Obviamente cuando ocupas el mutante, acuérdense cuando está sustituido en el catcher LE por una glutamina, no hay marca, ¿ya? Y esto hacía evidencia de que inclusive la plataforma no tan solo funcionaba para los sistemas in vitro, ¿ya?, como era esto, en donde hay reconstitución, ¿cierto?, del sistema in vitro y que es súper resistente a todas las condiciones, sino que también podía hacer entonces ahora experimentos en líneas celulares, lo cual daba la idea de que podías utilizar esta plataforma por un montón de cosas. Lo típico que quieres poner tu proteína en un lugar y ver lo que ocurre, ¿ya? Y una de las cosas más choras también que hicieron a continuación, y aquí viene recién la conexión con el fuerza atómica, es que en el fondo podían entonces, a través de esta ingeniería, ¿cierto?, de, por ejemplo, meter una proteína, por ejemplo, aquí tienen MVP, y el MVP lo tienen unido, por ejemplo, al vidrio, en este caso dice una bolita, pero puede ser cualquier cosa en realidad, y el MVP tiene el tag, y aquí tienen un catcher, y el catcher se une al el spike catcher se une al spike tag, entonces se sella esta unión, ¿ya? Y ellos ocupan dos dominios que se llaman I27, que son muy populares, y finalmente tienen al cantilever, ya que es el del fuerza atómica. Ahora, ustedes van a ver aquí que el registro va al revés de lo que yo les mostré antes, pero aquí lo que hacen es que
acercan el cantilever, y fíjense que esto ocurre prácticamente en escasos segundos, porque el cantilever se acerca, deja que esta reacción ocurra y rápidamente se retrae, ¿ya? Entonces que esta cuestión ocurre rápidamente. Y que lo que ven es de que, obviamente, como se reconstituye el enlace, ellos proponen de que la proteína se vuelve inextensible, que era algo que yo les venía comentando anteriormente, y que se despliegan y tienen dos eventos de despliegue, que son estos dientecitos que se ven acá. ¿Ya? Yo los voy a contar a continuación cuando hagamos después del break. Y vemos entonces que ellos atribuyen de que esos desplegamientos serían los de los I-27. Y es bien bonito porque significa entonces de que para que esta curva exista y este desplegamiento ocurra, es que tiene que haber necesariamente un reconocimiento entre los I-27, Spike Catcher, Spike Tag, MVP. ¿Ya? Entonces, toda la idea, ¿cierto?, que ha hecho la plataforma de Mark Howard ha sido al beneficio, ¿cierto?, de entregar, ¿cierto?, esta estrategia, ¿cierto?, para expresar proteínas y hacer reconstitución in vitro de proteínas que se llaman proteínas divididas. Pero hace un par de años atrás, yo les conté solamente lo que es el Spike, pero esto en realidad está ahora hecho una plataforma paralela que se llama Snoop. Esto es bien divertido porque Spike significa espía y Snoop significa chismoso. Entonces tiene dos proteínas, dos líneas que son particulares. Y el Snoop en realidad es prácticamente lo mismo, pero viene de otro microorganismo. Y ahí está también la misma historia. Está la proteína dividida, saca un péptido, pero ahora lo que han hecho, y esto es bien bonito, hicieron lo que se denomina la enzima, la spike ligasa. Entonces, ¿se acuerdan que anteriormente teníamos el residuo ácido, los dos residuos que iban a formar el enlace, lo típico de siempre? Y antes nosotros veníamos y dividíamos la proteína y le sacábamos el spike tag. Pero ahora lo que hicieron fue sacar la otra hebra, la primera hebra. Entonces ahora tenemos el spike tag, tenemos la proteína y tenemos lo que se denomina ahora el K-tag. ¿Por qué K-tag? Porque tiene la lisina. ¿Ya? Entonces, y aquí viene la choreza, estos dos tags los puedes expresar en dos proteínas diferentes. Imaginemos un GFP y aquí una proteína, imaginémonos una proteína roja. ¿Ya? Las proteínas que tiene el spike no va a interaccionar con el K-tag, porque entre ellos, a pesar de que pueden establecer enlaces de hidrógeno, falta, ¿qué cosa falta para que se pueda formar el enlace isopeptídico? La glutamina del... El glutámico, falta el glutámico, precisamente el enlace catalítico, o sea, más bien el residuo catalítico. Entonces, lo que hace la enzima, que se llama spike ligasa, literalmente es funcionar como una ligasa, tal cual como lo hace la ligasa del DNA, que pega pedacitos de DNA. La spike ligasa lo que hace es que pega los pedacitos de spike, ¿cierto?, de la proteína spike 128, que pega el spike tag y el K-tag. Entonces, ¿qué pasa? Que la cicatriz que queda al conectar dos proteínas es muy chiquitita, es solamente un polipéptido de 10 aminoácidos más o menos. Entonces, tú puedes establecer esta interacción de una manera muy sencilla, prácticamente sin dejar cicatriz, ya que eso es muy bonito, sin dejar prácticamente evidencia de que hay una conexión entre dos polipéptidos que no forman parte de la misma proteína, cuando tú quieres conectar. Ahora, ¿por qué quieres conectar este tipo de cosas? Bueno, y aquí nuevamente nos vamos a enfrentar a todos los desarrollos biotecnológicos de inmovilizar enzimas en matrices, inmovilizar proteínas con distintas características catalíticas, etc. ¿Ya? El genes más o menos resume más o menos la misma historia. ¿Ya? La spike ligasa, ¿cierto? La spike ligasa mutante, el péptido que es el K-tag, el spike tag, ¿cierto? El spike tag, uno de ellos creo que es el mutante, ¿cierto? Que este de acá, el de A. Y obviamente cuando tú los mezclas, lo que vas a ver y darte cuenta es que el sumo K-tag con este acá, ¿cierto? Más el spike tag, que es el MVP, que viene con el MVP, ¿cierto? Que está aquí, ¿cierto? Ahora, sumo y MVP son los marcadores moleculares que aumentan la masa. Entonces, si están en presencia de la spike ligasa, ¿cierto? Que sería esta banda, ¿cierto? Entonces aparece nuestro abducto covalente molecular, ¿cierto? Que forma parte o evidencia entonces de la reconocimiento entre el spike tag y el K-tag. Todo por la acción de la spike ligasa. Y fíjense que la spike ligasa no se consume en la reacción, de hecho queda abajo, o sea, en el fondo cataliza la reacción y sale, ¿cierto? Literalmente como si fuese una enzima. ¿Ya? Bueno, y esto en realidad lo puedes complejizar, ¿cierto? Y voy a hacer está bien ya de hablar, ¿o no? Hacemos un break y después volvemos. Me faltan no muchas diapositivas. Oye, André, yo no sé porque queda re poco para las 5, entonces no sé si vale la pena hacer un break. A ver, pregúntale a los estudiantes. Están cansados, ¿no?
Era por si acaso si querían ir al baño. ¿Podría ser una chiquitita? Ya, sí, pues, obvio. 5 minutos. Sí, unos 5 O minutos que te menos, vi. como ustedes quieran. Ya vale, Ya, para que no se me aburran. Un poquito de break. Ya. Vale. Si me quedan como unas 10 diapositivas. O un poquito más. Ya. Por ahí. Ya, esos 5 minutos por fin. Ya, listo. Nos vemos. Ya. Profe, ¿yo paro de presentar o no? Sí, voy a parar ahí para... ¿Aló? Había silenciado. Hagamos el recreo Ah, de ya, 5 vale. minutos y estamos hablando. Ya, vale. Ya. Entonces, yo aprovecho también de... Vale, yo voy a buscar... No, si me quedan 10 diapos. Voy a buscar Ya. una Coca-Cola y vuelvo. Ya, súper. Ya. ¿Qué te pasó, hermano? No te vayas a cansar. Tú. De estar tanto rato acostado.